Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy estoy muy emocionado con un nuevo invitado que tengo el día de hoy. Para muchos va a ser conocido, para otros no tanto. Estoy un video nuevo, un video un poco va a estar interesante. Esta idea que tenemos hoy va a estar muy interesante. Mi estimado Saúl, les presento a Saúl Crespo. Quisiera que tú hicieras tu presentación, Saúl, para no quitarte doctorados, mi estimado Saúl. Nada de eso. Entonces, pues básicamente eso, agradecerte que hayas venido, Saúl. No, hombre, al contrario. Es un espacio abierto, tú sabes, y me llamó mucho la atención que quisieras quisieras formar parte, ¿no? De este podcast, video podcast que estamos haciendo y que te haya gustado lo que estamos haciendo, porque pues tú sabes el fondo, ahorita vamos a platicar de eso, pero sin más preámbulos, si nos ayudas con tu presentación, Saúl, para Sí, para darle para adelante, ¿no? sí, claro que sí, Hugo. Pues antes que nada agradecerte la invitación. Por ahí nos vimos hace algunas semanas y te pedí ahí, invítame a Sí. tu programa porque te decía, me gusta mucho lo que estás haciendo. Creo que hay que buscar estos espacios plurales donde Sí. pues, podamos compartir, digamos, desde distintas perspectivas, pues lo que pensamos, lo que hacemos. Y a mí siempre me ha gustado mucho escuchar a las Ujú. personas. Una de mis características así principales es la escucha y me interesa mucho. He seguido todos los videos que has subido, gente muy interesante, invitados muy interesantes. Fíjate que eso es lo padre, Saúl. O sea, creo que en tanta red social nos ha distanciado, ¿no? O sea, yo creo que, digo, esto pues obviamente es parte de las redes sociales, pero pues es una visión diferente, ¿no? El contacto con las personas es bien importante. Yo creo que no nos debemos deshumanizar, o sea, el contacto debe existir y perdón que te interrumpa, pero me pareció algo muy relevante, ¿no? Que hoy en día hemos dejado atrás ese contacto de uno a uno, ¿no? No, totalmente. Salimos de una pandemia y nos dimos cuenta de la importancia que tenían las relaciones humanas, el conocer al otro. Creo que fue uno de los grandes aprendizajes. Y pues nada, agradecerte la invitación y estoy bien contento de estar por acá contigo, con tu audiencia. Me presento, soy Saúl Crespo, soy ingeniero civil de profesión y mis especialidades, digamos, están en el área de ingeniería estructural. Soy profesor del Tecnológico de Monterrey, en la carrera de Ingeniería Civil, y ahí dirijo el Departamento de Tecnologías Sostenibles e Ingeniería Civil dentro de Campus Querétaro. Eh, y bueno, además de ser profesor, ingeniero, tengo un canal de YouTube Mm, donde subo contenido precisamente educativo en las áreas de ingeniería estructural y hago algunas otras cosas que seguramente iremos platicando por acá. Así que, pues gracias de nuevo por la invitación. Ya iremos desplegando un poco la charla, ¿no? vamos a platicar un poquito de cómo surgió esa iniciativa mucho yo creo que fue el empuje de los estudiantes, ¿no? Pero pues te subiste al barco, ya tiene que 3 años tu canal, ya cuánto Ujú. tiene, pues ya tiene algo de tiempo, ¿no? Digo, YouTube ya tiene mucho tiempo, pero no hay canales que yo haya conocido, no hay tanta información de tu contenido, ¿no? Entonces, cómo fue el proceso de iniciar ese canal? Bien, está bien interesante. Cuando me preguntan de esto, como que creen que estuvo súper diseñado y cuidado desde un inicio. Y la verdad de las cosas es que no fue así, Hugo. Te cuento la historia de ese canal. Yo perdía, pues no es pérdida de tiempo en realidad, pero dedicaba mucho tiempo al iniciar mis clases en revisar todas las tareas y trabajos que les dejaba. Sí. Me pasaba como profesor mucho que dejaba una tarea un día y a la siguiente clase había dudas, ¿no? Sobre, oiga, profe, el ejercicio, esto y aquello. Y entonces yo soy de esos profes que pues, no avanza si no queda claro un tema, ¿no? Entonces tenía que explicar las dudas que tenían y me daba cuenta que pues de la hora y media que tenía de clase pues tumbaba 15, 20 minutos en esas explicaciones y entonces retrasaba un poco el ritmo de las clases que yo tenía que cubrir. Un buen día se me ocurrió y dije, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Ujú. ¿Por qué mejor no hago lo siguiente? El plan inicia con el canal, donde yo les dejo una tarea, la resuelvo paso a paso y empecé a grabarme con mi voz explicando esa tarea resuelta.
Y entonces lo que empecé a hacer es, en cuanto ellos subían a la plataforma su tarea, yo le daba subir a YouTube y le subía el video con la explicación y la solución. Eso me permitía pues ya acortar esos 15, 20 minutos que yo dedicaba en cada inicio de clase. Y para mi sorpresa, pues ese canal empezó a crecer y a crecer. Se nos vino la pandemia también, Hugo, hay que decirlo. Sí. Y lo que empecé a notar por la interacción que tuve con los suscriptores, pues es que había una gran necesidad académica en las universidades. Ese aislamiento que hubo nos agarró a todos como profesores pues mal parados, ¿no? Algunos con algo de experiencia virtual, otros con nula experiencia en ese terreno, y empezó a haber impactos en las licenciaturas en las universidades en esta disciplina. Ahí es cuando empieza a crecer el canal, agarra, digamos, la ola de la pandemia, las necesidades de los estudiantes de comprender lo que se les estaba enseñando a distancia, y ahí es donde empieza el crecimiento. Pero la idea inicial de ese canal pues surge así. Como parte de tus herramientas de una chamba. Herramienta académica. Yo te soy honesto, yo pensé que nada más me iban a ver los 5 o 6 estudiantes que me preguntaban dudas, y me empecé a dar cuenta que empezaron a verlos no solo mis estudiantes, sino los de los semestres anteriores, los de los semestres posteriores, para recordar cosas. Y se empezó a dar una dinámica súper interesante, ¿no? Sí. Ahí es donde me doy cuenta del área de oportunidad que había ahí y sigo desarrollando contenido. Ahora entiendo a lo que te referías. Platicábamos previamente pues que no me preocupara por las audiencias, ¿no? Porque en algún punto va a llegar la audiencia, va a llegar porque llega, ¿no? O sea, va a llegar la que tenga que llegar, ¿no? Entonces, ahora entiendo a qué te referías. O sea, digamos que fue meramente orgánico, una necesidad que existía en YouTube, que a través que lo pudiste capitalizar, y fue realmente la misma audiencia quien te fue empujando a mejorar tu contenido, ¿no? Entonces, pues está bien interesante. O sea, digamos que en 3 años, pues creo que vas en 30 y tantos mil. 37 mil seguidores. Y eso es parte de la globalización que hay hoy de la información, pero la dedicación que le puedes poner tú a un proyecto como ese no es tan común. Nosotros platicábamos hace poquito, estaba platicando con partes ahí de ingenieros que conozco. Cuando alguien busca, por ejemplo, alguna solución, algún problema, es muy difícil encontrar de ingenieros mexicanos, o encuentras de extranjeros, encuentras de peruanos, de colombianos, argentinos, españoles, pero no es común encontrar información que del mexicano no es tan ducho, o no le gusta, o no sé. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, fíjate, te decía a propósito de esto de las audiencias que hay que ir con calma, y a lo que me refería es que cuando estas cosas se hacen con pasión y hay un propósito noble detrás, esto camina y avanza. Hoy en día creo que hay maneras de llegar, ¿no? Y vemos muchas plataformas que de pronto tienen un boom, o por alguna razón controversial de pronto se llenan de suscriptores o de seguidores. Y es bien interesante ver cómo cuando lo haces del otro lado de manera orgánica, yo nunca he pagado publicidad ni nada de eso, los 38,000 suscriptores que hay ahorita en el canal, pues son seguidores, y además con mucha interacción, con muchos comentarios, con muchas peticiones. Si yo te platicara la cantidad de peticiones que me llegan por correo, a través de los comentarios de que suba tal tema, como que siento que la comunidad más sólida es esa que se va construyendo a partir de la idea que tú tienes. Y en ese sentido, sí, concuerdo contigo en que había muy poco material. Hice, digamos, una búsqueda cuando vi que empezó a crecer. Dije, pues, ¿qué está pasando, no? Yo todavía diciendo, pues, esto era como muy íntimo, y de pronto explotó en la interacción. Y me di cuenta que sí, hay poco contenido en YouTube orientado a solucionar problemas específicos, y a desmenuzarlos y a explicarlos, y sobre todo a compartir los criterios. Yo siento que allá hay algo bien importante en México, que tiene que ver con que el mexicano es como que abraza su cajita de juguetes y la quiere guardar ahí, y no compartirla. Yo tengo una filosofía, digamos, contraria, que es, si yo sé algo, tengo la obligación de compartirlo. Y esa ha sido mi filosofía de vida siempre, como profesor. Y el canal pues es una extensión de ello, no es mi proyecto social, digamos, para llegar a más y más audiencia. Y el canal, digo, increíblemente hay gente de Sudamérica, de España, de Estados Unidos, de un montón de lugares, a pesar de que casi todos los problemas están relacionados con nuestra normativa en México. ¿Y en qué momento te das cuenta tú, cómo te has dado cuenta que tenías esa habilidad como de transmitir tus conocimientos
llegaste al TEC de Monterrey como, no sé, pensando, ¿lo veías que ibas a durar tanto en el TEC o que dijiste yo realmente vengo a ver qué pasa aquí y ya vemos a ver después? Y ahora pues ya estás bien ahí, bien clavado, ¿no? Ahí en el TEC. Sí, súper clavado. No, fíjate que hace poquito me preguntaba uno de mis estudiantes, justo cuando fui a la visita, que visitamos allá y que me hiciste el favor de apoyarme en tu obra, íbamos en el camino hacia San Gil y me iban preguntando mis alumnos que si cómo había sido mis inicios en la docencia. Y la verdad de las cosas es que cuando reflexiono sobre esto, mi carrera como docente y mi pasión como docente empieza desde la carrera. En la carrera, si me ve mi mamá, se va a acordar de eso, de mis papás. Cuando venían las épocas de exámenes de estructuras, se llenaba mi casa de amigos y de no amigos, o sea, de gente que conocía ahí en el salón, porque no me llevaba mucho con ellos, pues caían ahí en la casa. Sí. Y poníamos ahí un pizarrón en el comedor y me ponía a explicarles, ¿no? Así cosas de problemas que no podíamos resolver o que no podían resolver o no entendían. Sí. Yo siento que ahí empiezo a descubrir las habilidades o las aptitudes que yo tenía para compartir, porque no es lo mismo que tú sepas algo claro. a que tú seas capaz de comunicarlo de la mejor manera para que el otro entienda. Entonces son dos cosas súper distintas y ahí es yo creo donde me despierta algo, me siento digamos capaz de hacerlo. Obviamente las inseguridades propias de la edad pues me llevaron a otros caminos y cuando llego a Querétaro me invitan precisamente a colaborar. Fue, debo decir, además fortuito. Yo fui a suplir a mi jefe en aquel entonces. Yo trabajé 8 años en el Instituto Mexicano del Transporte como investigador. Y en una ocasión mi jefe tuvo que ir a una reunión y me dice, a ver, lánzate a dar clase, a dar mi clase en el TEC. Y así es como llego al TEC de Monterrey, supliendo. Di una clase, les gustó mucho a los estudiantes y me pidieron como profesor. Por ahí se da el contacto. Y así es como empiezo mi carrera ahí en el TEC. Yo ya daba clases en la Universidad Marista, antes estuve 1 año y medio ahí colaborando en Ingeniería Civil y en Arquitectura, y ahí es en realidad donde arranco yo mi carrera docente. Se reavivan esas pasiones, me invitaron, y la verdad fui con mucho gusto a dar esa clase, y me quedé, pero la pasión, así si me preguntas dónde arranca, yo digo que ahí o sea, cuando estaba en la carrera y les explicaba los ¿Y ya cuánto llevas en el TEC? O sea, de a la fecha que dices ya de manera formal tomé ya el... Mira, de manera formal en el TEC de Monterrey estoy cumpliendo cerca de 11 años, en este año, y duré pues 1 año y medio en la Universidad Marista antes de llegar al TEC. Entonces yo creo que debo de tener como unos 12 años y medio en la docencia, digamos formalmente, ¿no? En una universidad dando clases. Empecé muy joven, empecé a los 23, 24 años, que ese es otro reto, ¿no? Sí, ¿no? La aceptación. La aceptación. Sí. Yo me acuerdo que llegaba a pedir los plumones y desde joven, las asistentes, ¿no? No, joven, ¿y usted por qué me pide plumón? Dígale al maestro, manda a su maestro, ¿no? Exacto. Hay un temazo ahí también que tiene que ver con la confianza, ¿no? A la juventud. Yo la verdad, cuando hablo de esto, creo que fui muy afortunado en mis inicios de que confiaran en mí con tan poca edad. No es sencillo. Y yo trato ahora como director del departamento de confiar mucho en los jóvenes. Ahorita de hecho invito mucho a los jóvenes egresados que tienen por supuesto experiencia a que pues se agreguen a la academia y a estas actividades. Creo que como me dieron a mí la oportunidad, pues es importante también dársela a las nuevas generaciones. Oye, la exigencia que hay, o sea, por más que tú quieras invitar a los jóvenes, digo, hay métodos de evaluación, supongo, para admitir a los maestros, ¿no? En el TEC, pero, híjole, yo creo que hoy en día, pues sinceramente, pues no es poca cosa lo que cobra el TEC, o sea, es una lana. Y pues los papás de los alumnos, los mismos alumnos, o sea, ya se ponen perros, o sea, no te van a permitir andar ahí inventando el hilo negro cuando pues la exigencia está al tope, ¿no? Sí. Entonces, pues la toma de decisiones ahora es distinta, ¿no? O sea, en el departamento de ingeniería, ahora tú que estás liderando, ¿cómo lidias con esa interacción? O sea, ya no interactúas solo con tus alumnos, ya interactúas con los directivos del TEC, ahora tienes un rol diferente, ¿no? Donde tienes que bajar la información de tus jefes, pasarla a los alumnos, de los maestros. ¿Cómo ha sido esa transición ahora en adaptarte a esas necesidades que te ponen ahora en tus nuevos proyectos? Fíjate que tocas un tema súper relevante que tiene que ver con lo que está pasando actualmente en la educación.
Las nuevas generaciones, digamos, si tú me preguntas qué es lo más importante para las nuevas generaciones en términos de enseñanza y aprendizaje, la interacción humana. Es decir, ahorita que hablábamos de que salíamos de una pandemia y nos dimos cuenta de la importancia de estar hoy aquí platicando y viéndonos la cara, interactuando y compartiendo ideas, lo más importante actualmente es ese lazo humano y esa conexión entre dos personas. Y eso no es distinto en el tema de educación. Hoy en día es más importante, en esta lógica de cómo enseñar, que platicábamos hace un momento, es más importante que seas capaz de comunicar, y para comunicar pues debes de hablar el mismo lenguaje que tus estudiantes, y eso ya es un reto. Las generaciones están cambiando de manera súper acelerada. Si tú me preguntas cómo es la generación de hace 4 años a esta que estoy atendiendo ahorita, es muy diferente. Y lo más valioso, regreso a la idea, es esa interacción. Cuando tú tienes profesores ya muy grandes, con mucha experiencia, lo más complicado es lograr ese vínculo. Y en ese sentido es que se vuelve súper relevante dos cosas. Una, que como profesores vamos creciendo y vamos agarrando edad, pues siempre estemos actualizados y sobre todo cercanos a nuestros estudiantes. Eso es fundamental. Eso no siempre se cumple cuando vas creciendo. Y en ese sentido es sumamente importante ir incorporando a nuevas generaciones de profesionistas exitosos. Fíjate que en el TEC tenemos la fortuna de que pues, prácticamente los estudiantes que deciden hacer un posgrado lo hacen en el extranjero y lo hacen en universidades top. Y eso permite cuando regresan, se da de manera orgánica un acercamiento. Dicen, pues me interesaría regresar un poco de lo que me fue dado, y estoy teniendo una dinámica súper interesante con mis egresados. O sea, se van al extranjero, estudian sus posgrados, regresan a México y les interesa regresarle un poco a la universidad de lo que les fue dado. Y en esa sinergia pues estoy logrando un recambio generacional que ha venido muy bien para esa conexión con los estudiantes. Por supuesto, seguimos manteniendo una base de profesores con mucha experiencia y mucho prestigio que han migrado a estas nuevas formas de comunicar y de dar clase, porque hay que decirlo, ya no estamos dando clase como recibimos tú y yo las clases. Sí. Ya ahorita si tú vas y te sientas en un salón de clase, te das cuenta que no es lo mismo, pero ni cercano, ¿no? A cómo nos daban a ti y a mí una clase. Sí. Ya no se parece en nada, ni la forma en la que uno presenta el conocimiento, ni la manera en la que uno aborda al estudiante, ni nada. O sea, ha cambiado radicalmente eso, y sí, las nuevas generaciones exigen pues esa cercanía, pues sí, yo digo que lo más importante es esa cercanía y esa facilidad de comunicar en sus lenguajes, ¿no? Claro. Que han cambiado y que siguen cambiando de manera más acelerada. Oye, y digamos, avanzando en ese mismo tenor, una vez concluida la etapa de estudiantes, el reto pues no termina ahí. O sea, el reto principal es más bien que sea un profesionista exitoso, una persona, no sé, que trascienda en la sociedad. Justamente eso me lleva a un tema complejo, cómo tu profesión y lo que has hecho ha trascendido en estos chavos o en las personas que hay a su alrededor, o el global de la sociedad, porque al final de cuentas este ejercicio que estamos haciendo ahorita, lo que busco yo también es que las personas conozcan cómo impacta tu trabajo indirectamente, ¿no? Quizá alguien dice, pues yo ni lo conozco, ¿no? Pero quizá a él le tocó un alumno tuyo, le tocó un proyecto tuyo, claro. No sé, te conoció en algún lugar, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esa parte tan indispensable y fundamental que también debemos como tener en mente antes de ser profesionistas? Y bueno, más bien ya siendo profesionistas, ¿cómo lo ves tú ese tema? Uy, esa es una pregunta súper interesante, porque tiene que ver con cómo visualizo la profesión, que es la de docente, la de profesor. Diría que es una profesión que se ha ido devaluando socialmente. Si te das cuenta, actualmente escuchas a los padres, ¿no? No, pues todo es culpa del profesor, ¿no? Hay una corresponsabilidad social muy fuerte entre la labor, digamos, que tienen los padres hoy en día en la formación de un hijo, y sobre todo en el terreno de los valores, Hugo. Un padre, digamos, una madre que forma a un hijo con
valores, con ética sólida, es muy fácil trabajar con alguien así desde la docencia. Es una profesión, a mí me gusta verla, necesita muchísima vocación y es un terreno súper noble. O sea, yo veo al maestro actualmente como ese cuate que dedica su vida a una labor que es de las más nobles, que es compartir lo que él sabe, Sí. de la mejor manera. Pero no solo es eso. Cuando uno se para en un salón de clases y enseña, en mi caso, ingeniería, no solo estás enseñando ingeniería. Cuando tú te paras ahí en el salón, tú representas muchas cosas para un joven que está empezando su carrera. Y el hecho de que tú te dirijas con ética profesional, con respeto, que tú representes una figura que inspire valores, que inspire profesionalismo, que inspire incluso una forma de ser. O sea, hay detrás algo muy importante y muy fuerte, porque cuando nos paramos en un salón de clase, pues nos están observando y estás de alguna manera influyendo en el perfil, no solo profesional, sino en el perfil personal de cada uno. Y en ese sentido a mí me parece súper relevante la labor. Yo cuando entro a un salón de clase siempre me digo internamente, va una nueva clase, aquí puedes cambiar alguna vida, aquí puedes inspirar a alguien a ser mejor, aquí puedes llevarlo a sobrepasar sus límites, aquí le puedes inspirar para que en 2 años más vaya a un posgrado en el extranjero y represente a nuestro país de manera súper importante. Aquí puedes lograr que un cuate que está aquí sentado enfrente de ti sea líder de una empresa y lleve las cosas con ética, que es lo que requerimos en la industria. Ahí es donde se definen muchas cosas y a mí personalmente me gusta siempre verlo así. Cada que entro a un salón me digo a mí mismo eso y lo tomo con mucha responsabilidad. Como profesores, ya lo digo, no solo estamos enseñando, en este caso ingeniería, estamos formando personas de manera integral y este país nos necesita. O sea, si entramos en ese terreno y nos ponemos a hablar de una industria como la nuestra, pues seguramente piensas, si me preguntas qué veo, hace falta muchísima ética, muchísimos valores, profesionistas más íntegros, más humildes, más colaborativos. Y si te das cuenta, no se trata de ingeniería, No. se trata de formar un perfil más integral, un perfil que realmente requiere nuestra sociedad, ¿no? Una persona más completa, ¿no? Exactamente. Sí. Fíjate que es bien importante, y súper interesante. Ahorita que lo mencionas, ¿cómo te diré? Hay una delgada línea entre motivar y idolatrar, porque también pues tienes que ser realista y poner en contexto a tus alumnos de que pues sí, ustedes pueden ser lo que quieran, pero el que está allá afuera también quiere ser lo que quiere, y el de aquella universidad y el de esta universidad. Entonces la competencia es brutal, ¿no? O sea, hoy en día tenemos que ser realistas en las necesidades que hay en nuestro país, porque eso es bien básico, Saúl. Yo considero que una persona que, independientemente de las capacidades técnicas o profesionales que tenga, cuando es una persona intachable, lleva mucha ventaja al profesionista. Yo creo que esas personas son bien queridas en todos los lugares. Entonces no puedes dejar fuera ese carácter, esa competencia que le vas a aportar a tu empresa, ¿no? Insisto yo en que a veces nos ha pasado que luego queriendo salir de la carrera queremos poner nuestra empresa y ni siquiera te ha tocado trabajar en una empresa, no has visto las complejidades que tiene una empresa de construcción, un despacho de ingeniería. Mejor involúcrate. Si alguien te da la oportunidad de experimentar en cabeza ajena, pues ¿para qué inventas algo? Vete tranquilo, no hay prisa, ¿no? Justamente platicamos, pues justamente era un tema con el ingeniero Ángel Quintero, que justamente pues él duró 23 años en Freixenet. Sí, lo escuché. Entonces, y dice, pues yo tengo, si lo ves así, pues yo ya una formación que no manches, brutal, o sea, brutal, ¿no? O sea, y dice algo bien relevante, o sea, tuve acceso a proyectos de un tamaño impresionante que yo solo nunca hubiera tenido, ¿no? Sí. Entonces, pues ya está preparado él indirectamente para los proyectos de ese tamaño, ¿no? Entonces ya se le da, pues, trabajó en obras impresionantes, ¿no? Entonces, en retrospectiva, pues creo yo que es bien importante no dejar fuera la parte personal. Es un complemento indispensable hoy en día,
para hacernos mejores profesionistas, ¿no? No, sin duda, coincido contigo. Fíjate que nos pasa mucho con todos los estudiantes en general, no solo con los míos, Sí. con los actuales. Pasa mucho, ¿no? Que se acercan y luego uno nota como que dicen, pues es que cómo le hizo, ¿no? Porque acá pues estoy batallando y apenas llevan un semestre de haber salido, ¿no? Al terreno profesional. Roma no se hizo en un día, eso se va construyendo y hay que trabajar día con día fuertemente. Sí. Yo les digo, con un montón de humildad. O sea, creo que forma parte, digamos, de esa cajita de valores y de herramientas que son fundamentales. Sí. Pues la humildad, la colaboración, la interacción con los otros, todo eso es sumamente importante. Ahorita decías de Ángel, 20 y tantos años en Freycinet, y cuando le preguntas, te responde, pero hay detrás, y puedes ver detrás una persona íntegra, con muchos valores. Y eso se ve en la trayectoria y en el éxito profesional. Yo sí creo que ahí hay claves que son importantes para las nuevas generaciones, que es justamente trabajar esa parte, ¿no? La humildad, la colaboración, dirigirse siempre con ética, y los valores que llevas en tu cajita, ¿no? Eso es clave, y te distingue, como bien decías, ¿eh? Claro. Eso es algo que se ve. Es algo que no puedes vender, no puedes ocultar. Es natural. Eso se ve en la interacción con alguien, ¿no? Sí, quién eres, cómo eres, si eres genuino o no, si das confianza, así es. Si inspiras cosas. Eso luego se ve cuando hablas con alguien. Sí, exacto. Y eso se transmite al final de cuentas, pues cierras un trato, te logras un proyecto, o sea, eso te va a llevar a eso, o sea, digamos, va de la mano, ¿no? Uno con otro. Entonces, no hay necesidad de, como dices, de acelerarse. Como dices, no es solo del TEC, o sea, yo lo he visto en todas las universidades, o sea, traen una velocidad impresionante. Sí. Mucho ha sido, creo yo, de lo que, insisto, ¿no? Las redes sociales te pintan bien bonita la situación del emprendedurismo, pero no es así, ¿no? O sea, es poco a poco, lo vemos contigo, o sea, no solo, o sea, ya ahorita platicamos 12 años ya en el TEC de Monterrey, eso es un sentido de pertenencia. Yo hablo mucho de eso, ¿no? Del sentido de pertenencia a una empresa. Sí. Al final de cuentas, te debes a ellos, o sea, el crecimiento. Seguramente te han brindado cursos, te han brindado asesorías, te han dado la oportunidad de viajar, de conocer otros lugares, otros campus, interactuar con otros profesionistas. Entonces, esa parte es bien valiosa, ¿no? Yo creo que debemos valorar también lo que las empresas ponen por nosotros para capacitarnos y lograr ser mejores profesionistas, ¿no? Muchísimo. Si tú me preguntas quién era yo antes de llegar al TEC hace 11, 12 años, te dirá que era una persona súper diferente. Yo le debo muchas cosas al TEC de Monterrey y una de ellas es esa, el desarrollo, digamos, emocional, el desarrollo integral, el desarrollo pues sí, profesional, docente. Nos capacitan muchísimo ahí en el TEC y siempre nos esforzamos por estar capacitando a nuestros profesores. Hay un proceso, digamos, de arraigo, de formación docente, de crecimiento en ese terreno, y es súper importante, ¿no? Ser recíproco a todo eso en el terreno de la confianza, ¿no? Que comentábamos ahorita. Bueno, vamos a seguir después de la parada técnica obligada. Vamos a ir cambiando, vamos a girar un poquito la conversación, Saúl. Uh-huh. Como seguramente todos tenemos metas, Saúl. Uh-huh. Todos tenemos metas. Tus metas seguramente has cumplido muchas, pero ¿qué tienes pensado tú a mediano, a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué viene para ti? Metas personales uh-huh. que tú tengas, ¿qué te gustaría lograr próximamente? Pues mira, súper interesante. A corto plazo, ahorita estoy haciendo un doctorado en Europa y justamente en estas líneas de evaluación y monitoreo de la salud estructural, que es el área donde yo trabajo, digamos, donde hago investigación y consultoría. Y en unas semanas más me voy a Europa, voy a estar por allá varias semanas. Estoy haciendo el doctorado y una de mis metas a corto plazo pues es concluirlo. Obtener ese grado, pero más allá del grado, obtener la experiencia. Ahorita estoy trabajando con una tecnología de radares para hacer monitoreo en puentes atirantados, y estamos haciendo algunos experimentos. Entonces la idea que tengo, la meta a corto plazo, pues más allá de obtener el grado, pues es adquirir los conocimientos, el know-how y traerlos a México para lograr ciertas cosas. ¿En dónde es? El doctorado lo estoy haciendo con un profesor que está en Eslovaquia, en Bratislava.
y él es experto ahí en esa tecnología. Ha hecho algunos proyectos ahí europeos importantes y en unas semanas más voy a estar allá con él y vamos a ir a hacer unas pruebas en unos puentes. ¿Y en qué idioma tienen allá la interacción? ¿En inglés? Es en inglés, el programa, digamos, se da en inglés. Ellos hablan más eslovaco, Ya. pero sí, la comunicación es en inglés y un poco en español. Él habla español. Habla español. Sí, Qué un bien. poco. Y pues sí, en esos dos idiomas. Entonces esa sería una meta, digamos, a corto plazo. Más allá del grado, te digo, es traer la tecnología, el know-how, que es lo que estoy buscando, para hacer cosas en México, adquirir equipos a través del TEC y enseñar a mis estudiantes estas técnicas, ¿no? ¿Qué más tienes por ahí? Eso en corto plazo. En mediano plazo, bueno, pues seguir creciendo. Quiero seguir creciendo en el TEC de Monterrey, digamos, en el área directiva. Yo espero se me cumplan ahí algunas metas de crecimiento interno. Por supuesto, seguir creciendo como profesor. Yo, cuando me preguntan cómo me asumo, yo siempre digo, primeramente soy profesor, antes de cualquier otra cosa, antes de ser directivo, responsable de un departamento. Me dicen a veces hasta youtuber, ¿no? Me da risa pues, como youtuber, eso es aparte. Pero sí, ir creciendo en el terreno profesional y docente. El crecimiento en el área docente es paulatino, o sea, uno va, cada semestre está aprendiendo un montón de cosas con las nuevas generaciones y vas consolidando cosas, ¿no? A mí me gusta experimentar mucho ahí y aprender, o sea, crecer en cómo transmitir de mejor forma el conocimiento, eso a mediano plazo. A largo plazo, híjole, pues a largo plazo te diría seguir con el crecimiento institucional. Yo sí me veo a largo plazo en el TEC de Monterrey y quisiera pues tener más influencia donde estoy, que es la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Y bueno, pues personalmente una de las metas que tengo pues es lograr tener hijos. Mi esposa y yo pues tenemos el sueño de tener hijos, no se nos ha dado y esperamos ahí cumplir esa meta y ese propósito en la vida. Esperemos que se nos dé pronto. Tengo muchas ganas de ser padre. Fíjate que unos se nos chispoteó y otros que no se les da, cabrón. O sea, es un tema, yo ya lo había platicado alguna vez pues con Dani, tú lo conoces. Híjole, es bien complicado, ¿no? O sea, cómo puede ser tan radical, ¿no? El nacimiento de un bebé para unos puede ser algo inesperado y para otros imposible, o sea, por más que lo intentas, Saúl, ojalá que se dé, te deseo mucho lo mejor para que eso se dé, pero sí es bien importante, yo creo, estar enfocados, ¿no? Yo creo que siempre mantener, me gustó mucho la plática que tuvimos con el ingeniero Ángel, porque dice, siempre tienes que estar en constantes retos, constante, no limitarte, o sea, dice, para mí siempre es estar con un reto más y el que sigue, entonces pues así logra uno la motivación constante, ¿no? Al final, como dices, ahorita es el doctorado, ya después vendrá quizá algo más, ¿no? Pero lo que tú percibes, eso es bien importante, o sea, de intentar crecer al interior del TEC, es muy valioso porque hoy en día, pues, ya no dura la gente, Saúl, o sea, yo creo que tú lo has visto igual, profesores o administrativos que no duran y no se compromete ya la gente y hoy en día pues es bien valioso, ¿no? Que intentes tú crecer adentro del TEC, porque la verdad pues, te busca mucho el TEC, ¿no? O sea, tus alumnos te tienen un muy buena estima y creo que eso va a ser muy bueno para ti, Saúl, que sigas creciendo y pues eso pues nos va encaminando a otros temas que son parte de tu trabajo, pero me gusta a mí también tocar como pues más en la trascendencia, ¿no? Insisto en la trascendencia que puedes tener hacia las personas. Platicabas tú que te gusta mucho la interacción. ¿Cómo conectas? ¿Cómo es a ti la relación con las personas? ¿Conoces a alguien y se te facilita? ¿Cómo ves ese tema? Uy, esa pregunta me das en el mero mole porque es una de mis preocupaciones más, digamos, intelectuales más fuertes. Por lo que hacemos, te decía al principio, es sumamente importante encontrar pues esas llaves para abrir las puertas de todos tus estudiantes. Y en ese sentido, cuando pienso en cómo lo hago y cómo logro esa conexión con la gente en general, con mis profesores, con mis colaboradores, con mis estudiantes,
Fíjate que con los estudiantes yo siempre me imagino algo muy primitivo que creo que es la base de nuestra historia. Si tú te vas digamos, a las sociedades más primitivas, algo que nos unía mucho como humanidad, como civilización, pues yo siempre me imagino una imagen que es un montón de gente de una tribu, en una comunidad, unida en el fuego, contándose historias y haciendo rituales. Para mí como profesor, y a lo mejor te quedas pensando, ¿y eso qué tiene que ver con ser profesor? Tiene que ver mucho. Para mí el contar historias y el presentar el conocimiento a través de una historia bien contada, bien narrada, eso es clave para atrapar a tus escuchas. O sea, si tú eres capaz de construir una historia alrededor de lo que vas a enseñar, ya la hiciste. Vas a tener hora y media a tus estudiantes escuchándote, interesados en lo que estás diciendo, y ese es mi vehículo siempre para transmitir cosas conectar. Más sofisticadas sin conectar. Entonces yo siempre apelo a eso que es muy primitivo y que nos unía mucho. Ahorita lo estamos replicando, si te das cuenta. Sí, claro. Estamos platicando, estamos conversando, nos estamos contando historias, y eso atrapa. A mí me atrapó tu canal y tu proyecto por eso, porque sentarse a escuchar las historias de otros para mí es súper atractivo intelectualmente. Y siempre apelo a esas dinámicas cuando estoy impartiendo una clase. A mí, por ejemplo, ojalá no me vean mis estudiantes acá en la entrevista, pero yo cuando bajo de mi oficina y tengo que caminar hacia el edificio donde voy a dar la clase, siempre camino de la oficina hacia el salón de clases pensando cómo voy a contar esa historia. Yo no soy de esos profes que está ahí toda la noche anterior preparando su clase del día siguiente. Yo no soy ese profesor. Siento que me aburriría haciendo eso. Yo lo que hago es, cada día me reinvento y ninguna clase es igual. Siempre voy imaginándome qué historia les voy a contar para engancharlos y para enseñarles cómo diseñar una trave o cómo diseñar una columna a través de anécdotas y de historias. Y cuando lo hago, ese proceso creativo me permite reinventarme, o sea, no contar siempre la misma historia. Y además la improvisación es súper importante para mí. O sea, no soy de esos profes. De hecho, uno de mis grandes temores, si me preguntas así, ¿cuáles son tus temores como profesionista? Te diría inmediatamente, sin pensarlo, volverme un profesor de pantuflas y pipa. Estos profes que te recitan el libro de memoria y ya se saben los problemas al derecho y al revés que van a presentar ya casi de memoria y te los recitan así. Le tengo mucho miedo a eso. Por eso me mantengo activo en el terreno profesional y creo que si yo fuese uno de esos profes ya hubiera renunciado desde el primer año. Siempre que voy ahí caminando hacia el salón voy pensando qué problema me voy a inventar. Y cuando yo pongo ahí un problema en el salón de clases, siempre me lo invento. No sé dónde me va a llevar y eso mantiene en mí la pasión, ¿no? Como la curiosidad intelectual de a ver qué va a salir, si lo voy a poder resolver. Ajá, o no. Inclusive eso, ¿no? Si no la vas a cagar, cabrón, a la mera hora, ¿no? O sea, esa es la adrenalina y es lo que a mí me mantiene así con esta pasión cuando doy clase. Pues insisto, es el constante reto, ¿no? O sea, la retórica hacia tu persona, hacia tu creatividad, pues eso te mantiene vigente, ¿no? Y fíjate que es bien curioso, se me vino a la mente, Saúl, justo eso que platicas, yo conocí a un sacerdote, Era un sacerdote que me llamó la atención impresionante su manera de charlar, porque ese cuate a cada frase de platicar, o sea, por ejemplo, oiga padre, es que esto y esto y esto. Pues mira, pues dijo San Pedro en la Biblia tal. Sí. O sea, te tenía así maravillado. O sea, con la capacidad de relacionar algo de la Biblia con lo que estaba pasando en ese momento. Sí. Era impresionante, Saúl, o sea, me llamó, o sea, me tenía anonadado, ¿no? O sea, su habilidad que tenía el sacerdote para justo lo que tú dices, en el caso tuyo aplica la ingeniería, ¿no? O sea, vienes a ver qué tema aplica con una viga, ¿no? Oye, la conexión a momento, ¿cómo la vamos a diseñar? O sea, efectivamente él igual, o sea, esa forma te mantiene, pues le das al clavo, ¿no? Los mantienes al filo de la butaca, ¿no? Literal a los chavos. Sí. Entonces, pues si notan ellos a lo mejor esa espontaneidad, y eso también los mantiene como que, a ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? A ver si muy chingón, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo padre, ¿no? O sea, del reto constante, ¿no? Y como dices, pues sí, es muy distinto, ¿no? Es muy distinto al maestro que llega así. Pues yo me acuerdo de un maestro que, literal, lo que decía en el libro, íbamos apuntando así, sí. ¿no? O sea,
Una vez me pasó, por ejemplo, en estas anécdotas, normalmente me salen las cosas, ¿no? Y en una ocasión todo el mundo habla de los triunfos y eso, y a mí me gusta platicar también de las cosas que no salen tan bien. En una ocasión me pasó en esta dinámica de la improvisación y de estarte reinventando. Llegué y puse un problema así, estábamos viendo deflexiones por doble integración, me parece, ¿no? El método. Y ahí pues se te van agregando constantes de integración y tienes que aplicar varias cosas. El chiste es que yo me puse un problema ahí, lo inventé para desarrollar el método y explicarlo. No, hombre, cabrón, o sea, era un problema que se hicieron unas matrices ahí enormes para obtener las constantes de integración. Se me alargó todo el plan que traía y casi dediqué toda la clase a resolver el problema. Los alumnos pues estaban ahí súper entretenidos viendo, pero sentí que se me alargó mucho, ¿no? La clase, y a lo mejor me pasé con el problema que me planteé yo mismo, ¿no? Para esa sesión. A veces pasan ese tipo de cosas, pero la verdad cuando sopeso, yo creo que esa es mi forma de hacerlo. Si no lo hiciese así, yo estaría bien aburrido. O sea, no daría clases. Diría, puta, qué aburrido. Llegar la noche anterior con el problemita ahí ya resuelto y todo, qué aburrido. Fíjate que vas a decir que es mamada, pero así aplico. Me pasó esto. Me decían, oye, es que deberías planearlo y mándame el guión. Y le digo, es que creo que eso ya no es lo que yo sé hacer. O sea, ya no es lo que quiero hacer. O sea, la intención de esto es la espontaneidad, claro, ¿no? O sea, el interactuar con el invitado, o sea, entrar al ping-pong, ¿no? Al diálogo, sí, exactamente. Entonces, pues no es así como que pues la gente no quiere preguntas y respuestas, la gente quiere escuchar, ¿no? O sea, claro, interactuar, o sea, como si tú estuvieras ahí platicando con nosotros, ¿no? Sentados exactamente, la audiencia, ¿no? Exactamente, entonces, y pues así es la realidad, Saúl, o sea, no somos una Televisa o TV Azteca como para estarte preguntando, ¿no? Sino más bien es eso. Me dicen, oye, se te alargan mucho. Ni modo que le diga a mi invitado, oye, se nos acaba el tiempo, ¿no? No estamos en Televisa, ¿no? O sea, no. Pero además la realidad es así, ¿no? O sea, cuando me he cuestionado de esta dinámica, yo digo, bueno, a lo mejor sí deberías de estructurar un poco más y dedicar ahí al diseño, ¿no? Yo sé que muchos de mis colegas lo hacen, pero luego pienso y digo, pues es que la realidad es otra. O sea, en el día a día tú puedes planear un día. No hay orden. Pero de pronto surgen 1000 cosas y yo creo que ahí hay una habilidad bien importante, ¿no? Para se desarrolla. Sí, porque básicamente pues esa es nuestra formación, o sea, siempre tienes que estar reinventándote. Sí. No hay manual en la ingeniería, ¿no? O sea, y eso aplica en la vida, o sea, no solo en la ingeniería. O sea, yo insisto en que estos temas a veces nos clavamos en que son ingeniería y no, la realidad es que aplica para la vida, cabrón. O sea, tienes que estar en constante movimiento, en constante pensar cómo vas. Te cambiaron la jugada, pues ahora voy a tener una jugada para resolver ese problema, ¿no? Entonces, pues yo creo que es parte de las relaciones humanas, Saúl. O sea, yo insisto que si no interactúas, si no conoces personas, si no lees, a mí me gusta mucho, no soy un gran lector, pero lo poco que he leído trato de aprovecharlo. Y eso ayuda un buen, o sea, te ayuda a estar en cultura general, ¿no? O sea, conocer la política que hay a tu alrededor, la economía, Saúl. O sea, si no estás en la interacción de lo que ocurre en tu país, de verdad estás en el hoyo, man. Totalmente, fíjate, ahí te voy a contar una historia. Yo en realidad quería estudiar literatura. A mí me gusta mucho la literatura. Cuando tuve que tomar la decisión de qué estudiar, me acuerdo todavía muy bien, ¿no? En casa, les dije a mis papás, pues voy a estudiar filosofía y letras. Yo leía un montón en la prepa y me clavaba en esos temas. Y me dicen mis papás, cabrón, vas a terminar siendo profesor. Ahí está, cabrón. Y cuando empecé mi carrera docente, me acuerdo que le hablé a mis papás, ¿no? Les dije, oigan, pues ¿qué creen? Pues voy a empezar mi ingeniero civil docente, ¿no? Y yo iba a estudiar literatura, filosofía y letras, que era lo que estaba allá. Yo soy de La Paz y era la carrera que estaba allá. No hubo oportunidad porque pues, los papás siempre influyen en las decisiones, y yo creo que fue una excelente decisión porque sí fui cultivando y sigo cultivando toda esa parte. Y fíjate, me ha ayudado un montón ahorita que hablábamos de la improvisación y la creatividad. A mí me ha ayudado un montón ir cultivando todo eso paralelamente a mi ejercicio profesional, porque siento que la forma en la que uno conecta el cerebro con la lengua y con las emociones de las personas, que es lo que hacemos como profesores,
le debo mucho a la literatura, a la creatividad, al ingenio. Y esa es una parte bien importante en ingeniería. Siempre ahí hay un fetiche, ¿no? Como que se nos ubica a los ingenieros como cuadrados, cerrados y demás. Y se nos olvida que la ingeniería o la palabra ingeniería pues viene del ingenio y el ingenio de la creatividad, Sí. y la creatividad viene con las artes Sí. y con la sensibilidad. Yo les digo, siempre intento transmitir esto a mis alumnos, ¿no? Ujú. Si no se cultivan, si no cultivan toda esa parte emocional, cultural y demás, híjole, no sé a dónde los va a llevar Sí. eso. O sea, siempre es importante todo ese bagaje cultural para poderse desarrollar en Mira, lo profesional. yo veo un área de oportunidad grandísima, Saúl, Ujú. en cultivarse Ujú. en literatura, Ujú. porque la verdad es que el ingeniero se ha encajonado por su cuenta, o sea, Ujú. literal es que Ujú. así es la naturaleza, pero son pocos. Por ejemplo, igual Ángel me dijo, no manches, o sea, tú estás rompiendo un paradigma, ¿no? Sí, Del estereotipo del ingeniero, ¿no? Sí. Porque lo dijo de una manera bien interesante, fíjate, dice él, pues puede ser ingeniero, pero puede ser periodista, puede ser político, puede ser, o sea, no es limitativo No. tu profesión cuando tienes una amplitud de criterio que te puede dar para estar en un puesto administrativo, te puede dar como un puesto docente, Ujú. te puede dar para estar, no sé, en un puesto. Me pasa mucho, me dicen, oye, ¿cómo conoces tantas personas? Sí. Pues es eso, o sea, el contacto con la gente. Sí, O sea, el sí. contacto con la gente. Y dicen, ¿por qué sabes tanto de las personas? Es Sí. que no lo sé, o sea, realmente lo voy conociendo, podré ver un poco de lo que veo en sus redes sociales y puedo entrar ahí, pero he platicado con personas que es la primera vez que los veo y la gente se queda maravillada porque dice, o sea, ¿cómo lo hiciste? Si es el primer día que lo ves, pues le digo, pues no sé si sea un don o algo, pero pues yo creo que si escuchas a la persona, Sí. es algo muy fácil de lograr. O sea, yo creo que a mí se me da muy fácil si yo estoy escuchando a la persona y pones atención y esa persona nota que estás poniendo atención a lo que le estás diciendo, Ujú. conecta contigo. O sea, no es tan fácil que una persona conecte si no le pones atención. Tú tienes ese don y de hecho me atrajo mucho tu proyecto porque justamente tienes ese don. Cuando te conocí, pues fue así de la nada y platicamos 2, 3 cosas, pero yo sentía cuando terminé esa primera conversación como si, o sea, la confianza que inspiras y la cercanía que inspiras es como si te hubiese conocido desde hace mucho tiempo. Yo así me sentí. Y para mí, por ejemplo, eso es muy importante con las personas. O sea, cuando hay esa empatía y ese match, logro muchas cosas. Y cuando vi que estabas con este proyecto, dije, claro, o sea, ese es el proyecto de Hugo, ese es Hugo. Conoces a muchas personas y es por ese don que tienes de la empatía, ¿no? Por eso te decía, te va a ir de maravilla con este proyecto. Justo porque tienes ese don de la empatía, de compenetrar con personas súper diferentes además. Sí. Y platicábamos justo antes, ¿no? O sea, la diversidad de profesiones que hay, la diversidad de actividades que pueden hacer las personas, ¿no? Y para mí, pues es súper interesante, pues cada una de las actividades que hacen las personas, no necesariamente profesionistas. Me gustaría encontrarme, a lo mejor en algún momento voy a estar ahí bien platicando con, no sé, un empresario del mercado de abastos, una persona de ahí, ¿no? O sea, porque es una chamba bien cabrona la que hacen ellos también. Sí. Entonces, no sé, los estilistas, o sea, las estilistas no manches cómo mueven su negocio. Fibras, o sea, sí, no. Escuchan, o sea, son cosas bien interesantes, ¿no? O sea, entonces sí me llama mucho la atención todo eso. Los deportistas, Saúl, son muy subvalorados en México. Pero no sé, por ejemplo, ha venido el Diamante, que es boxeador, Luz, que es atleta, o sea, dices, las chingas que se meten, o sea, también son muy valiosas, ¿no? O sea, la verdad. Un taxista no es nada más un taxista. No, sí. Un taxista es un consejero, es un escucha, date cuenta, un peluquero lo mismo, y si así te vas, pues te vas a encontrar con que realmente detrás de cada profesión pues hay muchísimo valor, y yo creo que ahí está la importancia y la trascendencia de este ejercicio que estás haciendo. Estás poniendo la escucha en un montón de perfiles súper distintos. Yo creo que eso tiene muchísimo valor. Y justamente creo, Saúl, así como tú encontraste ese nicho de oportunidad, yo lo veo en las personas de a pie, o sea, que
quizá no tengan tanto escaparate, Ujú, pero que tienen mucho que contar. Ujú. O sea, son muy valiosas, ujú, producen muy cañón a la sociedad, o Ujú. sea, son un punto de inflexión muy fuerte en la sociedad y a veces no lo notamos, no pasan desapercibidos. Sí. Pero ya que conoces el día a día de ellos y la trascendencia de las actividades que tienen, ay cabrón, o sea, sí Sí. está... Además te ayuda como a sensibilizarte, ¿no? Sí, claro, de claro, dónde claro. estás, dónde vives, quiénes son. Ujú. Por eso se me hace súper valioso, que sí es una ventana a conocer y a empatizar con muchas personas de diferentes lugares, ¿no? Oye, y pues ya nos alargamos, ¿verdad? En retrospectiva, resumen, ¿cómo, hablando de toda esta competencia que existe global, cómo lograrías, cómo para ti, cómo evalúas el nivel competitivo que hay en México? Llámese profesionistas o llámese, no sé, algunas actividades que no necesariamente tienen que tener una profesión para hacerlo, ¿no? Hoy en día el global del empresario o del obrero, del empleado, ¿cómo dimensionas hoy nuestro país? ¿Cómo evalúas nuestro nivel de productividad? ¿Qué sensación tienes tú y qué pudieras decir a la sociedad? Pues mira, es una pregunta súper abierta y bien interesante. El mexicano creo yo que tiene un montón de características bien valiosas. O sea, México es un país súper rico en todos los sentidos y también en la gente que tiene. O sea, el mexicano es súper trabajador, comprometido, tiene muchas aptitudes muy buenas. Eh, es innegable darse cuenta que ha habido un rezago y un retraso respecto a cómo va moviéndose el mundo. Cuando analizamos no sé, técnicas, tecnologías, evolución de estas grandes ideas y grandes tendencias en el mundo y volteas hacia tu lugar, hacia tu espacio, hacia tu gente, da la impresión de que siempre llegamos tarde. Sí. O sea, que siempre vamos, no vemos lo que está pasando más allá de nuestro entorno. El mexicano es, pues no sé, tiene muchas características bien interesantes, ¿no? Uno es que somos muy felices y siempre estamos como que en la fiesta, ¿no? Siempre es el mexicano, cuando pienso en el mexicano siempre pienso en la fiesta y en la fiesta pues se dan un montón de características y de cosas bien interesantes. Tiene muchas aptitudes en ese sentido, pero yo creo que hoy por hoy necesitamos subirnos a muchos barcos, o sea, profesionalmente, personalmente. Creo que vamos tarde en muchos temas. Tengo personalmente muchas preocupaciones. Una de ellas es el tema ambiental y el tema de sostenibilidad. A mí me preocupa un montón ver cómo se están moviendo muchas cosas en muchos países. Sí. Y cómo un país como el nuestro, que es tan rico en biodiversidad y en este terreno, pues no tiene políticas orientadas hacia allá. En nuestra industria pues tenemos un montón de responsabilidad. Sí. En eso, y no veo ni marcos normativos ni perfiles que estén buscando ese desarrollo más sostenible, ¿no? De cómo crecemos como sociedad y demás. Creo yo que debemos de poner así alarmas en varios temas. Uno de ellos creo que es la sostenibilidad, pensar más en el ambiente y no tanto en lo productivo, en lo económico, en lo social. Creo que le debemos al ambiente muchas cosas y México pues lleva rezago en eso, ¿no? O sea, apenas empieza a hablar aquí en el estado, ¿no? De economía circular, de impacto ambiental, de sostenibilidad en sus desarrollos. Yo creo que hay que poner un foco bien importante ahí. Creo que tenemos rezagos en ese sentido y también en el tecnológico. Ahorita que te decía que estoy buscando ese desarrollo, pues no personal, sino más bien ir a buscar metodologías, técnicas que podamos aplicar en México para poder hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Y posicionar una agenda distinta, más evolucionada. Yo creo que la tecnología nos ha alcanzado en muchos terrenos, nuestra profesión no es la excepción. De pronto decimos, pues ya estamos implementando BIM y Lean y un montón de cosas ahí que ya tienen muchísimos años en la industria, en otros países, ya van caminando, incluso ya se van saliendo de esas tendencias para entrar en otras. Y nosotros ahí queremos apenas queriendo subirnos a ese barco, ¿no? Yo creo que
Yo creo que hay que voltear a las grandes tendencias, obviamente tropicalizarlas, porque ese es otro error en México. Sí. Tratamos de traer cosas a México y adaptarlas así como las adaptaron allá en los países nórdicos, donde tuvieron éxito, y nos equivocamos. Creo que nos falta tropicalizar las cosas, ¿no? Adaptarlas a nuestra realidad, a nuestro contexto, y desarrollarlas, y por qué no plantear otras que puedan funcionar para la realidad en México, ¿no? Pero sí es súper complejo. En el terreno político, pues no quiero entrar, digamos, en eso, porque siempre que hablamos de política las cosas salen mal por las divergencias y las posiciones distintas, pero creo que también en el terreno político Hay cosas pues, para hay hacer. mucho que hacer. En el contexto nacional, Sí. nuestra industria, pues tú lo sabes bien, ahorita está algo golpeada por lo que está pasando en la política nacional. Sí. Y creo que hay que poner atención también en eso, ¿no? Oye, ¿y qué, hablando de eso, que yo he notado un crecimiento industrial que yo creo que va de la mano por el atractivo que es Querétaro, ¿no? Uh-huh. O sea, por su posición, por su ubicación, por el crecimiento económico que está teniendo Querétaro. ¿Cómo platicas tú? ¿Qué mensaje puedes dar a la población? ¿Cómo percibes ese crecimiento industrial, económico, cultural que está teniendo Querétaro? ¿Cómo lo dimensionas tú? ¿Qué dices? ¿Cómo te encontraste el Querétaro de hace 12, 15 años que llegaste acá y cómo lo has visto ese desarrollo? Qué pregunta tan interesante. Fíjate, yo no soy de Querétaro, lo decía hace un momento, soy de La Paz, y una de las características, creo yo, más ricas que tiene este estado es el mestizaje. Sí. O sea, históricamente ha sido una ciudad de paso, una ciudad constituida, una sociedad constituida por personas de diferentes lugares. Sé que hay resistencias internas, ¿no? De los queretanos de muchos años Por aceptar. por aceptar esta dinámica, pero eso ya está demostrado en muchos lugares en el mundo, Hugo. Sí. O sea, el mestizaje enriquece a las sociedades. O sea, el hecho de que lleguen gente de un montón de lugares y que haya diversidad, que haya mestizaje, siempre tiende a evolucionar esa ciudad de una manera distinta al resto. Y en ese sentido yo creo que uno de los grandes aciertos y una de las grandes fortalezas de este estado es esa. O sea, reconocer que hay un montón de figuras de diferentes lugares y que además llegan con un alto perfil por cuestiones de empleabilidad, de industria, de crecimiento industrial. No es lo mismo que llegue gente con ciertos perfiles educativos y demás, a que llegue gente profesionista que te pueda desarrollar líneas, industrias y demás. Y yo creo que el Querétaro de hoy es ese estado. Claro. Sí, hablábamos de una de las características súper importantes que tiene Querétaro, que es justamente el mestizaje, ¿no? Decimos, es una ciudad pues históricamente de paso, donde convergen, es una ciudad, digo, me gusta verla así, como de convergencia de un montón de perfiles distintos, ¿no? Y las características pujantes que tiene la industria, pues permite que lleguen personas pues con perfiles muy interesantes, muy diversos, a enriquecer la ciudad. Pero fíjate que algo que yo veo es que un error así que no podemos permitirnos aquí en el estado es como que quedarnos estancados en la idea de que es esa ciudad de los grandes sueños y de la empleabilidad grande y demás. Yo siento que ya llegó el momento, o sea, ya llegamos ahí y sin duda va a seguir creciendo mucho, pero yo creo que estamos en el momento ideal para reflexionar acerca de estos temas que te mencionaba hace un momento, ¿no? Cómo desarrollamos la ciudad, cómo garantizamos la movilidad, cómo cuidamos de los recursos ambientales, cómo nos cuidamos de un montón del impacto ambiental, del cambio climático. Yo creo que hay que pensar o repensar la ciudad, el tema del agua, ¿no? Que es súper importante en el estado. Yo creo que ya es momento de poner eso en la agenda. Sé que está en la agenda de los gobiernos actuales, pero yo sí creo que dentro de los gremios sí es importante repensar esta ciudad y reconstruirla, ¿no? Y la sociedad, Saúl, yo creo que como sociedad debemos verlo no tanto como ingenieros, sino como... Porque el gobierno, la verdad, es su chamba. O sea, la neta es que no hay tanto que reprochar. Y la fácil es, pues el gobierno no hace nada. No. O sea, ya es momento de la gente. O sea, literal, platicábamos justamente también ese tema de la movilidad. Sí. Es complicado. O sea, cada vez está siendo más complejo. Y
y hay temas bien relevantes, ¿no? O sea, yo por ejemplo le preguntaba a Ángel, le decía, oye, pues oye, el gobierno no hace nada y otra vez en la movilidad, se me queda viendo. Pues cada gobierno ha intentado hacer algo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que sea PRI, sea PAN, el que haya quedado, pues ha intentado hacer algo, ¿no? Sí. Pero dice, ¿qué hemos hecho nosotros? O sea, para intentar mejorar, ¿no? Sí. Si ves que no hay un buen transporte, ¿cuántas tú decidiste irte en bici? ¿O decidiste buscar otro medio de transporte? ¿No? Pues no. Entonces, No quieres. no quieres, ¿no? O sea, no estamos haciendo algo para trascender nosotros como sociedad. Sí. Si nosotros impulsáramos y dijéramos, ¿sabes qué? Hoy no me voy a llevar mi carro, dice, Ujú. porque pues el gobierno te puede poner un hoy no circula, ¿no? Sí. Pero vas a comprar otro coche, Sí. ¿no? Y dices, ah, caray, Pues sí. y sí, ¿no? Entonces, lo que tú dices es fundamental, o sea, ya pasamos Querétaro por sí solo, por el desarrollo que ha llevado a través de los años, empleo va a haber, o sea, Sí, eso, sí, eso sí, va a sí. haber, ¿no? Ahora viene la otra parte, yo insisto mucho, la gente quiere empleo, pero no quiere trabajar, Exacto. ¿no? Entonces, ahí está, pues, ¿cómo te ayudo, no? O Sí, sea, sí. hoy en día tenemos que ser realistas y cada vez queremos ganar más sin hacer menos, ¿no? Sí. Viene un proceso de madurez, ¿no? Yo sí lo veo. O sea, creció muy rápido, creció de manera acelerada. Estamos llegando a picos altos y se ve en los próximos años, pues seguirá el crecimiento. Y yo creo que es bien importante reflexionar, pues el cómo crecemos, el cómo impactamos, el cómo queremos vernos, ¿no? Hacia adelante. Sí. Y eso, como bien dices, pues nos toca a todos. Sí. No es cuestión de un gobierno, el gobierno actual se va y llega otro y no. Y eso continuará en las Sí. gestiones. Además, tenemos la fortuna en el estado de haber tenido muy buenas gestiones. Sí. Creo yo que en Querétaro, pues no recuerdo los datos, pero somos uno de los estados, me parece, que tiene los índices o las tasas de aprobación de sus gobiernos más altas, ¿no? Sí. Y eso se ve en la calle, se ve en las personas. Nos toca a nosotros, ¿no? Claro. Hacer la parte de madurez social y de enriquecimiento, ¿no? Sí, pues eso aplica en todo, ¿no? Yo creo que a mí, pues en donde quiera que vamos, fíjate, queremos, por ejemplo, yo con Sofi, que vamos de repente al básquet, ¿no? Ujú. Oye, pero no hay esto, no hay el otro. Búscalo, o sea, Vamos a apoyar. vamos a apoyar, ¿no? Vamos a apoyar, vamos a hacer algo nosotros también oye, que, por ejemplo, nosotros que le gusta el básquet a ella, vamos al Querétaro 2000, oye, y la gente se queja, oye, es que hay mucha basura, y es que Sí. no hay luz, y Levanta, oye, ¿no? vamos a hacer una campaña de limpieza, ¿no? Sí. O sea, nos están prestando estas instalaciones en el Querétaro 2000 Sí. y todavía ponernos mamones, o sea, no manches, o sea, también Sí. hay gente que paga por unas instalaciones, ¿no? Y Sí. nosotros nos las están prestando y hay que aprovechar y mejor Y cuidarlas, ¿no? Sí, totalmente. Y digamos es histórico eso, ¿no? Sí. Viene el pico, digamos, de crecimiento, de bienestar, y luego nos toca a nosotros nuestro rol activo, ¿no? O sea, la madurez social Sí. para poder seguir mejorando y sobre todo hacerlo de manera ordenada, ¿no? Y ya te decía, el tema del impacto ambiental, el agua, pues es súper importante y yo creo que hay que poner foco en eso, la movilidad que decíamos ahorita. Ya empieza a quejarnos estos temas, ¿no? Sí. Entonces sí hace falta madurez, participación ciudadana Sí, y compromiso, ¿no? Sí. Desde las trincheras podemos hacer un montón. sí, claro. Un montón, y eso sí nos toca a nosotros. Sí, pues inclusive pues, las mismas asociaciones, ¿no? Pues los tianguistas, Ujú, los de mercado, los ciclistas, los Ujú. motociclistas, que lleguen aporten, ¿no? Ujú. Que aportes, al final de cuentas, si se compromete la sociedad, se organiza, pues la verdad es que el gobierno no le va a quedar de otra más que entrarle, ¿no? O sea, pero pues no debemos dejar fuera eso, ¿no? Que está en nosotros hacer ese cambio, ¿no? A veces queremos estar esperanzados a ellos y no, la verdad es que no hay más que nosotros. Y No, nosotros marcamos la agenda de los gobiernos, Sí. o sea, como sociedad. Y si como sociedad pues no tenemos preocupaciones por el medio ambiente, por temas así súper importantes, pues eso no va a estar nunca en las agendas Claro. de los gobiernos. Entonces, el gobierno, no hay que olvidarlo, sale de la sociedad. Ujú. Y si como sociedad no evolucionamos, no marcamos esa agenda, pues eso nunca va a pasar. Así es. Oye, y dando un giro, dando un cambio al tema, ¿cómo le bajas a las revoluciones a tu estrés de tu chamba? ¿Cómo equilibras tu vida personal de la profesional? ¿Qué te gusta hacer? Fíjate que me gusta mucho la literatura, lo decía hace un momento, me gusta mucho leer.
Últimamente, fíjate que en la pandemia me entró como una crisis. Yo creo que tiene que ver, si lo analizamos desde una perspectiva psicológica, quizá tiene que ver con un sentimiento de vulnerabilidad que yo tenía reprimido durante la pandemia. Yo creo que todos compartimos esa sensación, ¿no? De habernos sentido vulnerables, de que chin, me voy a contagiar y volteabas para un lado y se te moría gente. Sí. Todos padecimos eso y de alguna manera como que nos queríamos decir a nosotros mismos, pues ánimo, en tu familia pues nadie se ha contagiado, Sí. pero era innegable que todos teníamos miedo. Sí. Y en pandemia, ¿y por qué digo esto? Porque en pandemia como que regresó un género que yo había dejado a un lado hace muchos años, que es la novela gráfica, el cómic, el manga japonés. Regresó. Yo le digo a mi esposa, se me hace que me regresó esa etapa de los superhéroes, de las historias japonesas en manga, pues sí, de estoicas y demás, justo como una reacción a esos miedos, ¿no? Entonces, últimamente me ha dado por leer mucha novela gráfica. Me he quedado ahí estancadón, digo yo, pero pues no es un género más. Y sí, normalmente mis distracciones son en el terreno personal, esas. Los domingos luego salgo a patinar, Okay. hago patines en línea, a veces hacemos ejercicio, vamos al gimnasio, que luego me ayuda también para sacar el estrés, caminamos, hay un fraccionamiento donde vivimos. Me gusta también el cine, muchísimo, me gusta mucho el cine de arte. Cada vez se ve menos en las salas de cine. Hay espacios, digamos, pequeños ahí y normalmente buscamos plataformas de cine de arte para ver este tipo de cine. Pero eso es básicamente lo que hago. Me gusta pasar mucho tiempo con mi esposa. Tengo un montón de mascotas. Ya. Tengo 4 gatos, 2 perros, peces. Así tienes que Entonces, entretenerte, sí, mano. sí. Entonces estamos mucho con nuestras mascotas. Oye, y perdón que te interrumpa, en el hábito de la lectura, Saúl, ¿cómo le darías, o qué, más fácil, qué libro le recomendarías a una persona que no ha leído nada, que dijeras, pues este libro te va a ayudar a empezar a jalarte al hábito de la lectura? Ajá. ¿Cuál ha sido el libro que dices, pues no, quizá no fue con el que tú empezaste, pero a lo mejor que dices, siempre lo recomiendo o lo regalo o lo uso como para enganchar a una persona al hábito de la lectura? Ay, pues mira, hay un montón. Últimamente, creo yo que cuando habla uno de literatura, si te das cuenta y haces esa pregunta, siempre te responden, no, que el Quijote y que la Divina Comedia, y hablan de los clásicos. A mí cuando me hacen estas preguntas, aprovecho la oportunidad como para promover pues y voy a hablar en femenino porque en México la literatura mexicana actual está siendo liderada por mujeres. Y eso me parece súper interesante. O sea, estamos en un momento bien interesante. Y ahí recomendaría un montón de autoras mexicanas actuales, vivas, que tienen unos librazos así. Yo creo que el toque, la perspectiva de la mujer en este país es súper importante. Sí. Y está ahorita con mucha fuerza en la literatura. Y voy a decir una tríada, digamos, de autoras. Una que me gusta mucho y que creo que puede conectar, que me decías, alguien que no lee y se quiere acercar a la literatura, creo que va a conectar muy fácilmente con Fernanda Melchor, que es una escritora veracruzana, que tiene varios libros donde relata pues este tema de la violencia en México, ¿no? La violencia sistémica, el narcotráfico y lo que está, pues la realidad que vivimos en México, esa otra realidad que no queremos ver y que está ahí. Pero es bien interesante porque sus libros se siente el toque de la mirada de la mujer dentro de ese contexto violento que estamos viviendo. Entonces, una autora que recomiendo muchísimo, Fernanda Melchor, tiene varios libros importantes ahí en recientes. Ahorita me voy a acordar de los títulos y te los digo. La otra autora que creo que es importante leer y que ha ganado últimamente varios premios, Guadalupe Nettel, es una autora también súper importante en la literatura mexicana y que ahorita tiene un terreno ganado súper interesante. Ella tiene una mirada medio distorsionada, es la mirada, digamos, de los otros, los raros, los que no se escuchan, y es súper interesante leerla. Y bueno, y de ahí hay otra digamos, grupo de mujeres que creo que es importante revisar.
Se me vienen a la mente Brenda Navarro, que es otra escritora también súper importante en México. Es una generación súper interesante a la que hay que ponerle ojo y que siempre recomiendo. De Fernanda Melchor dije que iba a dar títulos, ¿no? Sí. Hay uno, por ejemplo, que se llama, un libro muy interesante de ella que se llama Falsa Liebre. Hay otro libro importante que hay un libro de cuentos. Ahorita me voy a acordar. Lo ponemos en la descripción. Lo vamos a poner en los comentarios. Pero revisen su literatura. Tiene 4 o 5 libros, novelas y libros de cuentos bien importantes y bien interesantes. Los leí hace tiempo y me pareció así una escritora a la que hay que ponerle el ojo, veracruzana, bien interesante. Entonces yo diría, échense un clavado, si me dices recomendación, a las escritoras mexicanas actuales. Están pasando cosas bien importantes con ellas. Es un grupito, una generación que está dando de qué hablar. Han ganado premios internacionales súper reconocidos en literatura y están ahí haciendo lo suyo. Verónica Gerber, está esta otra que está en el Bronx. Bueno, les vamos a dejar ahí, sí, claro, en las descripciones los nombres y los títulos. Pero es un grupo actual de mujeres que está cambiando la literatura en México. Súper importante. Fíjate que yo no los conocía, sinceramente, las escritoras. Y pues habla mucho de la capacidad también de las mujeres, ¿no? Para narrar, describir un suceso, ¿no? Porque la verdad hoy en día está muy complicado el tema violento, ¿no? Que están pasando las mujeres. Y la verdad sí es muy clavado con las mujeres. O sea, a veces nos molestamos del tema del feminismo, pero la verdad es que es algo muy delicado, ¿no? Es algo muy delicado. No. La siguiente revolución viene por las mujeres. Tú tienes una hija y yo creo que la revolución que vamos a vivir va a venir justamente de lo femenino, de la mujer asumiendo el rol que debió tener siempre y que sí, históricamente debemos de reconocer que hay una deuda histórica de represión, de violencia en contra de la mujer. Yo creo que la siguiente revolución importante viene y se está dando ya a partir del papel preponderante que tendrá la mujer en todas las industrias, sí, en todos los terrenos de liderazgo. Desde el Tecnológico de Monterrey impulso un montón este tema. Ya no lo platiqué, pero siempre intento buscar perfiles de mujeres ingenieras que puedan participar en la docencia, porque qué mejor que sea una profesora la que esté frente a un grupo mostrando liderazgo, profesionalismo, mandando esos mensajes. Hablamos mucho de incluir a la mujer en nuestro terreno, ¿no? De la ingeniería, que decimos siempre, pues hay pocas mujeres, ¿no? Hay pocas ingenieras. Pues hay que construirlo y hay que impulsarlo, motivarlas. Hay que motivarlas. Eso es un trabajo, eso es una deuda. Cuando digo que es una deuda súper importante, lo digo en serio. Y hay que impulsarlo desde todas las perspectivas, desde todos los terrenos, ¿no? La inclusión de la mujer en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, es súper importante. ¿Y qué tanto ha venido incrementando en el género la mujer en el alumnado? O sea, ¿sí se ha incrementado el género femenino en ingeniería? Sí, fíjate que ha ido creciendo, no como me gustaría. O sea, siempre uno cuando habla de estos temas, a mí me encantaría que hubiese más mujeres que hombres en ingeniería civil, por muchas razones, por muchas razones que podemos comentar, pero no se ha dado. O sea, estamos lejos de eso. Sin embargo, ha ido creciendo. O sea, la comunidad femenina en la Escuela de Ingeniería y Ciencias ha ido creciendo, al menos en el TEC de Monterrey, sí, y la estamos impulsando un montón con trabajos, comités, presencia, conferencias, invitadas con posiciones de liderazgo. Queremos mandar mucho ese mensaje y yo creo que sí debemos de impulsar esa agenda. Creo que es bien importante pues tener esa equidad, ¿no? Sí. Vamos a hacer un cambiecito de tema, un cambio un poco radical. Tenemos tiempo. ¿Qué opinión te merecen, por ejemplo, las redes sociales, los contenidos digitales? ¿Cómo lo has capitalizado tú? Tú eres el claro ejemplo de cómo has capitalizado estas herramientas.
Pero desgraciadamente hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo, claro, hay de claro. todo. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué consejo pudieras dar a la gente? Sí. Inclusive de qué contenido encontrar y dónde encontrar buen contenido. ¿Cómo difundirías un buen contenido? Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, las redes sociales son una maravilla. Voy a empezar diciendo eso. Ujú. Son una maravilla y el hecho, prueba de ello es que estemos aquí tú y yo platicando. Vamos a tener un espacio, o una hora, media hora, lo que hayamos grabado en internet. Y alguien que no nos conoce ni a ti ni a mí, nos va a conocer. Sí. Y en ese sentido ya hay muchísima riqueza en eso. El problema no es las redes sociales, que son espacios plurales donde podemos comunicar un montón de cosas. El problema es cómo las usamos. Yo te puedo decir, en el canal de YouTube, si yo te muestro ahorita la cantidad de horas de reproducción que tengo, suman cerca de 20 años, un poquito más de 20 años de reproducción. Okay. Yo te decía hace un momento, tengo cerca de 11, 12 años impartiendo clase. En esos 11, 12 años, pues no es que haya dedicado 24 horas a estar compartiendo conocimiento, pues 2 horas, 3 horas al día, a lo mucho. Sí. Si tú te das cuenta, o sea, si nosotros hiciéramos la suma de la cantidad de horas que yo he impartido clase en el terreno real, Uh-huh. pues no sumaríamos, yo creo, ni 2, 3 años. Llevo 20 años de reproducción de contenido y me gusta pensar que detrás de eso pues hay estudiantes que están queriendo aprender, hay profesionistas que están queriendo recordar, desempolvar, Sí. hay un ingeniero que se le olvidó cómo era eso y de repente se metió a ver cómo se diseña una losa, una columna. Es conocimiento que está ahí, que va a quedar, que es consultado continuamente, una y otra vez por distintos perfiles. Hace poco me escribía un estudiante, ¿no? Para que te des una idea, ¿no? Me decía, oiga, pues me metí un diplomado, ¿no? De acero y no sé qué, y me mandaron ahí contenidos de videos y demás, y venían sus videos, ¿no? Del canal, y dices, ay caray, ¿cómo, no? Para profesionistas queriendo, digamos, retomando cosas que están ahí, te das cuenta que es un excelente medio. El problema es cómo se use, ¿no? Sí, claro. O sea, el problema es que obviamente si vas a subir un video donde vas a decir cosas que no van a enriquecer a nadie o que van a cultivar estos prejuicios de los que hablamos hace un momento, o va a ser usado para criticar a gente o para propiciar odio, violencia y demás, pues estamos mal. Claro. Entonces el tema no es la red social. Yo creo que las redes sociales funcionan de maravilla y yo soy, así como profesor, como formador, estoy del lado de las redes sociales para comunicar y como espacios de difusión. El problema es cómo se usan. O sea, si tú me dices, bueno, pues es que pensar que vamos a abrir el celular y vamos a ver ahí 3 horas el TikTok con gente bailando o haciendo cosas, dices, bueno, ese es entretenimiento y siempre ha existido. Sí, claro. Antes prendíamos la tele, tú y yo, Hugo, y veíamos ahí a Telerisa gente también bailando y haciendo tonterías. Sí, sí. Así crecimos, tú Así y yo, es. o viendo novelas donde se cultivaban unos sentimientos que ahorita son impensables, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo pudimos ver esas tonterías? Claro. Es decir, al final se trata de lo que uno hace con ellas, ¿no? Sí. ¿Qué tomas, verdad? ¿Qué tomas? ¿Y qué decides aprender? ¿Qué decides ver? ¿Qué decides buscar? Yo lo celebro porque si pensamos en tu infancia y en la mía, pues seguramente recordarás que no tenías opción más que el Canal 2 y el Canal 5 y Televisa y TV Azteca, y era lo que teníamos. Sí. Y nuestra inteligencia emocional a lo mejor en nuestra primera infancia vino de las novelas, Sí. de esto que teníamos a la mano cuando agarramos el control de la tele. Hoy por hoy, tu hija, las nuevas generaciones, pues tienen un abanico y un espectro súper amplio, ¿no? Para aprender, para entretenerse de manera sana, de otra manera. Y yo creo que la diversidad, y volvemos a ese concepto, pues es importantísimo en ese proceso. ¿Tú qué piensas? Fíjate que súper interesante porque al final de cuentas estás de acuerdo que esto me ha servido para conectar con muchas personas. O sea, yo para mí mis redes sociales han funcionado como un comunicador, que conozcan la gente que hago. Y fíjate que siempre tuve como la espinita de, porque te digo, muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué lo haces, cara? ¿No? Pues siempre tuve como la intención de difundir un mensaje, ¿no? O sea,
de que conozcan que yo puedo acercarles a alguien más, ¿no? Claro. O sea, eso como que siempre me ha gustado y nato lo tengo, o sea, de que en el trabajo, oye, que no sabes quién hace esto, sí conozco quién, aquí te lo presento, ¿no? Entonces digamos que es como vincular, ¿no? Entonces lo vi como de esa manera. Dije yo, bueno, pues ya tengo lo básico que es la cámara, Claro. Ya nomás compré el micrófono. Y dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? La gente, pues hay críticas, ¿no? Como en todo, o sea, es normal. Esas siempre están. Entonces, lo importante es creer en lo que haces. Y como dices, habrá gente que tome lo bueno, lo malo, pero pues trato de hacer un contenido agradable, ¿no? Que sea de provecho para alguien, que al final de cuentas busco yo eso, y eso me ha abierto puertas. Te platicaba hace un ratito que pues las personas que han venido aquí, que ya son 10, contigo van a ser 11 videos, 11 personas que han venido, pues jamás me imaginé yo haber hecho algo así, como dices, en nuestra infancia. Pues jamás, o sea, no nos hubiera pasado ni por la mente, ¿no? O sea, hacer algo así. Y esto lo estamos haciendo ahorita frente a una cámara, pero esto debería ser diario, Saúl. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, independientemente de la cámara, o sea, la interacción debe existir siempre. Y la diversidad de opiniones debe existir. Eso es no se cuestiona, ¿no? La importancia es, pues, cómo si yo difiero de una opinión tuya, pues, cómo lo recibo, ¿no? O sea, creo que las redes sociales han sido como una forma anónima de atentar contra una persona, ¿no? Sí. Entonces también hay que ver esa parte. No, sin duda. Que también hay que ser mesurados, ¿no? O sea, sin duda. Entonces aprovechan el anonimato como para ofender a las personas. Que te lo tomes o no personal, ya cada quien, ¿no? Yo sinceramente, pues gracias a Dios no ha habido malos comentarios, pero pues, están en mis redes sociales, ¿no? Seguramente si fueran más públicos, pues seguramente criticarían, ¿no? Sí. Pero pues yo creo que no debería tomártelo personal. Yo creo que eso es una regla mía de la vida, de no tomarme las cosas personales. Pues obviamente no le vas a dar gusto a toda la gente, ¿no? Pero sí creo yo que las redes sociales son algo súper importante. Súper importante. Que gracias a ellas, sinceramente en mi caso, porque nuestra empresa también se difunde a través de las redes sociales. No es que yo conecte con mis clientes, pero sí al final de cuentas son un medio de comunicación de lo que estamos haciendo, ¿no? Sin duda. Y como tú dices, tú verás la forma de aprovechar esa red social para el uso que tú le quieras dar, y el uso que le damos pues es didáctico, es no sé, conversacional, ¿no? Profesional. Hay usos súper aprovechables, que ya te digo que cada quien tendrá la forma de verla o de aprovecharla, ¿no? Pero creo yo que para mí también es una súper herramienta que nos tocó, gracias a Dios, tener como esa transición. Sí. Porque otras generaciones más arriba de nosotros, pues les cuesta más trabajo. Un montón. Nosotros somos la generación de esa transición. Sí. Y mira, las cosas negativas creo que las conocemos todos. No, te decía, Hugo, que de 100 comentarios en un video, por ejemplo, pues hay siempre 2 comentarios, ¿no? De gente que te te escribe, no, pues hubiera estado mejor si evaluaba efectos de segundo orden en este problema. Y dices, bueno, la intención del video pues no es profundizar en los efectos de segundo orden, sino más bien llegar hasta este objetivo. Y al final surge la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y por qué no haces tú tu canal y explicas los efectos de segundo orden? Es decir, al final las redes pueden usarse muy bien para difundir conocimiento, para difundir un montón de cosas, charlas como esta. Y siempre va a haber personas, ¿no? Que, bueno, pues ¿por qué no lo haces así? Bueno, pues porque decidí hacerlo así, ¿no? Siempre está más fácil, ¿no? O sea, ya cuando alguien está haciendo algo, ya es más fácil. Estás bien güey, lo hubieras hecho mejor por acá, ¿no? No, eso es lo difícil, es empezar, cabrón. O sea, no... pues muchos a mí lo que me pasaba o me pasa es que me dicen, oye, güey, están bien largos. Y es que está bien disperso. Híjole, pues ahí voy, güey, o sea, poco a poco, ¿no? O sea, aguántame, o sea, gracias, no lo tomo a mal, sinceramente siempre los tomo positivos sus comentarios. Claro, siempre. Y se agradece, ¿no? Pero, pues, ahí voy, ¿no? O sea, les digo, es que este es un tema más conversacional, no es a la persona que le interese, se va a quedar hasta el final, o sea, ¿no? O sea, como tú dices, la audiencia se va a ir filtrando sola, ¿no? O sea, llegará quien tenga que llegar, y si no llega, pues es que no era nuestra audiencia, ¿no? Así es. Y pues retomando que pues a mí en lo personal, por ejemplo,
este tema me ha abierto la oportunidad de conocer a personas que no conocía yo, ¿no? Te platicaba ahorita cuando vino el Diamante, estuvo bien peculiar, porque para mí era una admiración hacia el box. Yo nunca había visto una pelea de box en vivo, cabrón. Pues las de la tele, ¿no? Y así, pero me toca la oportunidad de verlos pelear y se ven los madrazos bien perros, o sea, en vivo. En vivo, claro. La madre, güey, o sea, sí muy sorprendente, ¿no? Ya verlo en vivo. Sí. Entonces, pues me llama la atención el perfil de este chavo, ¿no? Del Diamante Borbolla. Y pues yo no tengo su celular ni nada, yo ahorita ya lo tengo, ¿no? Pero le mando un inbox en Instagram, oye, ¿no te interesa venir así a platicar? Le digo, la neta estás muy cabrón, o sea, me interesa mucho conocer pues tu historia, ¿no? Dice, este güey ha de haber dicho, este güey está loco, ¿no? Y me dice, pues va, ¿no? Y dice, nada más aguántame porque tengo una pelea y estoy en concentración, ¿no? Ya terminando, ahora sí vemos qué onda. Yo dije, te voy a mandar la chingada, ¿no? No, pues resulta que le digo, oye, pues ya, ¿no? Ya fui a su pelea, estuvo buenísimo, cabrón. O sea, esa pelea de box estuvo muy buena. Y me dice, pues Simón, órale, tal fecha. Entonces, son parte de los espacios, claro, ¿no? Que puedes tener de difusión, porque para él, creo yo, también es una parte que necesita difundir, ¿no? Claro, que lo escuchen. Que lo escuchen, ¿no? O sea, independientemente de lo que haga, de lo que deje de hacer, esa parte que a él le llama la atención, que quizá en algún momento puede ser un gran boxeador, puede llegar a ser el Canelo Álvarez, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Seguro. Entonces, yo digo, pues puede ser que sea alguien, ¿no? Le damos un espacio. A lo mejor a mi audiencia, a mi nivel, ¿no? Sí. Pero él lo tomó yo creo que lo tomó muy bien, o sea, entonces... Qué maravilla. ¿Y dónde ves box aquí? Pues en la Arena Querétaro. En la Arena Querétaro. Mira. Sí. A mí me gusta también ver. Está buenísimo, ¿eh? O sea, el Diamante precisamente creó una promotora de eventos de box. Entonces, hasta platicamos de eso. Le digo, oye, ni siquiera has dimensionado el nivel de negocio que puedes crear, ¿no? O sea, la trascendencia que tiene a la sociedad lo que tú haces. Darle oportunidad a nuevos boxeadores. Justamente eso, o sea, él no lo había visto desde esa perspectiva y vino aquí, a lo mejor dijo, pues, le ayudamos a ver una nueva perspectiva de negocio, o inclusive le digo, a los amateurs nos gustaría a lo mejor estar ahí entrenando, verte mamado, güey, a lo mejor no vas a llegar a una pelea, ¿no? Pero pues tú ahí estás apoquinando, ¿no? O sea, claro, ahí estás en el equipo del Diamante y pues, ¿por qué no? O sea, es parte de una oportunidad de negocio, ¿no? No, sin duda. No, sin duda, y en las redes, fíjate, además, Hugo, platicábamos, bueno, ¿a qué se debe que yo he visto, por ejemplo, canales de ciencia, de ingeniería, donde están los pesos pesados así de universidades top, con sus canales, explicando cosas súper sofisticadas, y no tienen suscriptores? O sea, al final también hay algo bien importante ahí, que es, pues, cómo lo comunicas, qué es lo que tú haces. En la entrevista de hoy, en las entrevistas que has tenido en tu canal, algo que es bien importante y que no mencionas, pues es que también estamos conociéndote a ti. O sea, tú eres el eje a través del cual gira todo esto. Y de alguna manera, aunque tienes invitados y estamos aquí platicando, pues es tu canal y tú te muestras como eres, tú formulas las preguntas, tú llevas la batuta en el diálogo y de alguna manera estás dejando parte de ti en este proyecto. Y si se hace con pasión y si se hace con características interesantes, pues esto va a ser un éxito. Lo que quiero decir es que las redes sociales bien enfocadas, pues te pueden llevar a revolucionar un país. Lo vimos en Egipto. ¿Qué hubiera pasado en Egipto sin las redes sociales? Absolutamente nada. Y así podríamos hacer una lista de cosas sociales, de impacto, de transformaciones, de revoluciones que han ocurrido a partir de la comunicación, de conocer al otro en un espacio abierto, sin restricción, sin censura. Esto es súper rico. Sí. Y fíjate que ni siquiera lo había visto, Saúl. O sea, al final de cuentas, es cierto. O sea, insisto, la gente siempre me dice, oye, pero ¿cómo lo conoces tanto? No es eso. O sea, realmente es como que la pasión que, por ejemplo, el box, ¿no? O sea, con este chavo me emociona, ¿no? Oye, ¿cómo vas saliendo al ring? Yo me imagino a él, ¿no? O sea, cuando vas qué nervios, ¿no? Sí, qué nervios, ¿no? O sea, oye, y la dosificación para 6 rounds, no manches, pinche madriza, ¿no? O sea, yo me pongo en su lugar y como que eso es lo que le gusta al invitado, o sea, pues que realmente te interesas, empatizas, sí, yo así lo siento, ¿no? Porque no
manches, a mí sí me sorprende lo que hacen, ¿no? O sea, súper cada bien. uno, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entender la parte de la parte legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dices, ay, cabrón. ¿Y eso qué onda, no? ¿Cómo no, se come? ¿Cómo se come? Y tratarlo, ¿cómo te diré? De bajarlo a la sociedad para que comprenda el mensaje, ¿no? La relevancia que tienen los que perfiles. tiene, sí. No, súper importante la labor. Y la verdad con esto de redes sociales es, yo creo que los beneficios y el impacto está muy por arriba de las cosas negativas. Porque sí tiene cosas negativas. Sí. ¿Cuántos casos no hemos visto, ¿no? Donde se crucifica gente, se usa para violentar personas, para muchas cosas horribles. Sí. Pero la verdad es que nos guste o no, es un medio súper importante de comunicación, democrático, sí, abierto, sin censura. Puedes llegar a personas que ni te imaginas, ¿no? A veces leo comentarios ahí en el canal y digo, pues ¿cómo me están escuchando allá en España? ¿O cómo me están escuchando allá en Chile? Dices, ¿cómo no? Sí. Si estoy hablando de un caso diseñado con normativa mexicana, pues es que no importa la norma, es el proceso, claro, es el criterio, es lo que compartes, es lo que conectas y es súper relevante. A veces uno no dimensiona, ¿no? Y el impacto que puede llegar a tener positivo en muchas personas, ¿no? Luego leo comentarios, ¿no? De agradecimiento de gente que se graduó, que me dice, yo me gradué y logré sacar mis materias de estructuras que les tenía mucho miedo, y gracias a sus videos, a los ejemplos que usted nos dio, con eso pude aprender o comprender ciertos temas, ¿no? Que no había entendido. Imagínate la satisfacción, sí, de claro, eso, o sea, es ya es casi como si fueran tus alumnos, ¿no? Exacto, es como si fueran mis alumnos. Es una emoción muy grande y siempre digo que es mi proyecto social porque no se supedita a los 30 alumnos que tengo en el salón, sino que puedes llegar a cualquier persona. Es súper democrático, sí, o sea, es una persona que puede estar estudiando en una universidad en la sierra o en algún lugar recóndito, que tenga la posibilidad de escuchar muchos videos de muchas personas para poder construir conocimiento. Pues claro, eso es valiosísimo. Oro puro. Y es alguien que fue formado, que va a hacer el bien en una sociedad a partir de la construcción de un montón de cosas. Y no digo que con mis videos pues, se vayan a educar, pero si eso ayudó al proceso de formación, pues ya es positivo. Claro, claro, claro. Fíjate que no, como tú dices, o sea, a mí hasta ahorita que lo mencionas, me han escrito a algunas personas que no conozco, o sea, oye, me gustó mucho, y se motiva uno bien cabrón, o sea, sí te emociona, ¿no? O sea, sí, así como tú lo dices, tú tienes más comentarios, ¿no? Pero a mí de repente sí me escriben, oye, qué buena onda es lo que estás haciendo, y hace poquito me escribió una maestra de la Prepa Norte, que yo ni la conocía, y pues le llegó, güey, o sea, de repente le llegó el contenido, y me dice, oye, está muy bien lo que estás haciendo, y ojalá me puedas invitar, y justamente es eso, o sea, abrir esta conversación a cualquier persona, Saúl, o sea, totalmente. No estamos cerrados no se limita a nadie esta conversación. No, para nada. Fíjate, otra cosa bonita que me ha pasado, porque siempre hablo de los estudiantes, ¿no? Porque como que es mi target y, digamos, me debo siempre a ellos como profesor. Pero también me pasa con profesores, ¿no? Que escriben ahí en el canal o que me comparten los mismos estudiantes de universidades. Ah, mi profesor usó su video en la clase. Ah, su profesor nos mandó su video en la clase, y llegan al canal a través de recomendaciones de los profesores. Dices, pues qué padre, ¿no? Que haya material adicional para poder explicar cosas, casos particulares. Se me hace bien interesante. Y los que están ejerciendo profesionalmente, mira, yo creo, soy creyente de que si algo no lo usas en una ventana de tiempo determinada, pues se te olvida. Sí, o sea, al final, y eso no es ningún crimen. Claro. Si tienes una plataforma que te puede servir para ir y ver, recordar ahí rápidamente, le das en velocidad 2 y recuerdas, pues esto se hacía así, pues ya ganaste, ¿no? Necesitamos más espacios como esos. Claro. En todas las ramas, ¿no? Porque como decíamos hace rato, luego uno se queja, ¿no? No, pues es que hay puras porquerías en redes sociales. Y la pregunta es, ¿hay pura porquería en redes sociales? ¿O es la porquería que tú ves, ¿no? Porque hay riqueza en todos los terrenos. Sí. Y hay gente haciendo cosas bien interesantes. Y mira, yo vinculo mucho la literatura con las redes sociales desde la perspectiva de búsqueda. Sí. Si tú
tecleas las palabras correctas en una búsqueda de un tema, de un problema que tú tengas, llámese, por ejemplo, lo que te decía yo, mucho de lo que aprendí de Adobe Premiere lo aprendí Sí, en internet. internet, ¿no? Pero no, si no formulas las preguntas correctas, no te sale el contenido que requieres, ¿no? Entonces, la literatura te da eso, o sea, de entender, de escribir, redactar y poder encontrar una respuesta a lo que estás buscando, ¿no? Si te da, la literatura te da una comprensión Sin duda. del problema que tú tienes y cómo lo puedes transmitir, ¿no? Sin o sea, duda. se lo vas a transmitir a una máquina, a una computadora, y la computadora te va a arrojar basura, se le escribe basura, Sí. ¿no? Pero si detecta que, caray, este cuate me está preguntando algo muy específico, me va a arrojar la respuesta a ese problema muy específico, Sin duda, ¿no? sin duda. Y ahí hay otro tema bien interesante que es, el mundo ya se movió y debemos estar conscientes. Hay empresas, por ejemplo, hoy por hoy, que te contratan gente que no tiene títulos ni estudios, pero que sabe hacer las cosas. Sí. Y cuando dices, ¿y cómo aprendió? Pues, ¿cómo aprendió? Pues ahí está internet, que encuentras cursos formales de gente de MIT, de Stanford, de un montón de lugares que te está dando sus cursos a bajo costo o gratuitos. Así es. Entonces, hoy por hoy el tema de las credenciales académicas y demás, pues también se está quedando obsoleto y relegado. Ya hay cada vez más empresas que dicen, a mí no me importa de dónde es tu título, a mí me importa es qué sabes hacer tú, Sí, tu ¿qué productividad. problemas me puedes resolver, cuál es tu productividad. Y en ese sentido debemos de reconocer pues que ese universo está ahí, lo hemos creado como seres humanos y se ha ido enriqueciendo a un nivel maravilloso, ¿eh? Claro. Y fíjate que al final de cuentas, pues genera una competencia al universitario, porque tiene que valorar más si voy a estar en una universidad, a huevo me tengo que preparar a la par con temas que sean de relevancia. Ahorita tú lo has dicho, ¿no? Los diplomados hoy están muy vigentes, o sea, Sí. la constante capacitación te va a llevar a ser más competitivo. Sí. Ya el título universitario es un complemento, Sí. es parte de tu formación, Sí. pero ya no garantiza Nada. que tengas un éxito económico, profesional, ¿no? Hay gente muy capacitada que está pisándote los talones, como tú dices, y sin un título profesional. Exactamente. Ya se movió este mundo en ese sentido y creo que las redes han jugado un rol súper importante y súper trascendente en esa transformación. Y está bien, hemos entrado al terreno de las competencias. O sea, qué tan competente eres en hacer algo y no, pues, qué títulos traes y de dónde vienes y dónde estudiaste. Eso yo creo que ya se movió. Y ya es qué sabes hacer, qué sabes hacer y quién eres. O sea, qué valores traes, ¿no? Hace rato hablábamos de eso. Gran parte del éxito, si lo desmenuzamos y hablamos de ello en muchos perfiles importantes, te vas a dar cuenta que son personas que generaron confianza, que generaron empatía con su entorno, que generaron transformaciones no desde el terreno tan académico como sí del terreno humano y de relaciones, ¿no? Yo creo que ahí hay algo súper valioso que hemos ninguneado, ¿eh? Y también como disciplina, también lo hemos ninguneado. En la formación de un ingeniero, por ejemplo, se cree, ¿no? Que es la física, las matemáticas, la ciencia, y eso está bien, esa es la base. Pero ¿y qué onda con la relación humana? ¿Qué onda con las competencias suaves de comunicación, expresión, escritura de un documento? Eso es tan importante como lo otro. Y fíjate que platicábamos que eso te puede ayudar a cerrar un trato, Saúl. Al final de cuentas, si tú esa parte no está a tu alcance, o sea, tú como maestro de ingeniería, por más que quieras, pues no puedes llegar a esa parte, no estás limitado en tiempos, estás limitado en el contenido que tienes que dar, tratas de hacerlo inherentemente en tus clases, pero es muy difícil, sinceramente, ¿no? Los tiempos son muy limitados, entonces, pues no queda de otra más que la autodidacta, ¿no? O sea, aplicarse, leer, cultivarse y complementar el conocimiento que estás recibiendo en el aula con lo que puedes tener afuera, ¿no? Entonces, la competencia constante es lo que te va haciendo fuerte. Entonces, si no tienes esa interacción o si te echas a la hamaca pensando que lo que recibes en el aula es todo, estamos fritos hoy en día, ¿no? Totalmente. Entonces, ya ves que platicábamos justamente hasta con los muchachos el día que fuiste ahí a la obra. Hoy en día, pues ya no se crean que ya el TEC de Monterrey será muy TEC de Monterrey, pero pues igual trae hambre el de la UAC, trae hambre el de la UVM, trae hambre el de la NAWAC, ¿no? Entonces,
Y gente que viene de fuera. Y gente que o sea, viene hay de fuera, competencia sí. en todos los sentidos, ¿eh? Los extranjeros, Saúl, Sí, cada sí, vez sí, hay sí, más sí, personas sí. de otros De países, otros países. que vienen a pelear un A puesto con los competir, mexicanos, ¿no? ¿no? Con uno, sí, claro. Sí, ya no hay garantías. Ahorita que hablábamos del tema de la universidad, pues eso es cierto. Aquí hay competencia local, regional, nacional y ya internacional. Claro, Hugo. claro, claro. Hay japoneses, hay alemanes, hay austriacos y traen su gente Sí, claro. en todas las disciplinas, ¿no? Entonces, quien cree que tiene garantizado el éxito por estar, ¿no? O pasar 4 o 5 años en un lugar, pues está equivocado. Sí, claro. Fuertemente. Fíjate que nosotros nos dimos cuenta que a mí en lo personal, Saúl, tengo un tema pendiente yo con la formación, que es el idioma acá. Entonces, yo traigo muy clavado en la mente de que en mi etapa profesional tengo que aprender inglés. No sé inglés, Saúl, y es un tema que me tiene muy acongojado, muy triste, porque debió haberlo hecho en su momento. Y hoy en día es una herramienta inclusive para esto, Saúl. O sea, sí. te lo juro que pudiera yo pedir, por ejemplo, con las Libertadoras o con los Libertadores que vienen jugadores extranjeros, te lo juro que si a lo mejor pudiera yo hablar inglés, sin problema me darían una entrevista o una charla, aquí, ¿no? Estarían aquí, pero pues es una barrera, ¿no? Al final de cuentas, claro. que pues teóricamente deberían ellos saber español, pero pues si yo puedo hablar inglés, pues qué mejor, claro, ¿no? Entonces, pues sí, yo lo veo como un reto también sin duda. el idioma. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Sofi, tú prepárate, hija, porque el idioma va a ser bien importante. Traemos 2 idiomas. Traemos clavado el japonés con ellos, el japonés, el chino, le dé. algún idioma adicional, hija, al inglés, para que pronto pues pueda ser una herramienta, ¿no? Un diferenciador, puede ser un diferenciador en una competencia 1 a 1. Totalmente. Y no solo los idiomas, ¿eh? Ya entramos ayer platicaba con 2 profesores, colegas ahí en el TEC, ya los lenguajes de programación. Ya. O sea, ya interactuar no solo con personas que hablen distintos idiomas, sino interactuar con las computadoras, con las cosas. Esa es la siguiente revolución, que es cómo nos comunicamos con las cosas, ¿no? Entonces, la programación, los lenguajes de programación son súper importantes. En mis cursos los pongo a programar ahí cosas, tratando de impulsar que pues ahora ya no se comuniquen solo entre seres humanos, sino que usen las herramientas tecnológicas, ¿no? Esa es otra revolución súper importante. Hablamos mucho de inteligencia artificial, de las grandes tendencias de la computación y de la tecnología, pero finalmente ¿quién las hace? Las hacemos nosotros. Y en ese sentido, ser competente en esa dinámica de computación, programación, desarrollo, va a ser crucial en las próximas décadas, ¿eh? Sí. Poder generar algoritmos, poder comunicarte con las cosas. Sí. Pues son infinidad de temas, ¿no? que pudiéramos abarcar. Quisiera pues ir cerrando este video, Saúl, para no quedarnos cortos de tiempo. ¿Qué te pareció al final de cuentas si hiciéramos una retrospectiva muy dispersote la conversación? Pero pues, es lo que te decía, ¿no? Es parte de la naturalidad que tratamos de darle a una conversación, ¿no? O sea, este tema es 100% charla conversacional, no es técnico ni mucho menos, porque pues no me siento capaz como para competir con alguien técnicamente, ¿no? Sino más bien como interactuar con las personas. Sí. Te decía yo que muchas personas me preguntan que por qué lo hago. Al final de cuentas, pues trato de dejar ese mensaje, ¿no? De que conozcan, en este caso, tu perfil, Saúl, de cómo podemos ver la persona detrás del profesionista, ¿no? Sí. A veces, inclusive tus alumnos van a conocer un lado diferente de ti, sin ¿no? duda. Que fomentes, que incentives, que motives desde un punto de vista distinto a la parte formadora, ¿no? Y que vean la persona que hay detrás de su profesor, ¿no? No, sin duda. Entonces, pues eso es lo que trato de transmitir, Saúl. Espero que te haya gustado un montón este ejercicio. Y pues nada más agradecerte el tiempo que dedicaste y las horas, que ya van a ser casi 2 horas, Saúl. 2 horas, ya se nos pasó la mano. No, hombre, agradecerte, realmente felicitarte, Hugo, por la iniciativa, te lo dije muchas veces. Sí sé para dónde vas, sí sé por qué lo haces, porque te conozco y tienes ese don de la empatía, de la comunicación, de las relaciones, y entiendo perfectamente hacia dónde va tu proyecto. Y cuando te dije invítame, porque quiero estar ahí, quiero ser de los primeros que se sentó contigo a platicar, lo decía porque creo que va a crecer
y creo que es el camino. Te lo decía hace un momento, en pandemia nos pasó, ¿no? De repente creíamos que ya lo teníamos resuelto todo y de repente un virus nos metió 2 años a nuestras casas y de repente teníamos miedo y empezamos a valorar pues esto, el valor que tiene la conversación, las relaciones, la empatía humana. Creo que va hacia allá tu proyecto y sin duda vas a ser muy exitoso en él. Todo el éxito del mundo, felicitarte por esto y pues nada, decirte que disfruté muchísimo estas 2 horas. Ya se me vino en la mente los títulos de los libros de Fernanda Melchor. Se llama Temporada de Huracanes. Es un librazo, así ganó muchos premios. Léanlo por favor, porque relata ese otro Veracruz violento y demás, con el misticismo y ciertas cosas ahí mexicanas desde el punto de vista de una mujer. Se llama Temporada de Huracanes, su libro más importante. Denle una oportunidad. Tiene otro que se llama Paradise, ahorita se me vinieron los títulos, y otro que se llama Aquí no es Miami, que es un libro de cuentos donde también se conoce muy bien a la autora. No dejen de revisar a las autoras mexicanas. La literatura mexicana está tomando relevancia en el mundo y además viene esa revolución a partir de las mujeres. Agradecerte el espacio, agradecer a los escuchas que nos están viendo. Ojalá me vean mis estudiantes y conozcan este otro lado de mí. Estuvieron muy ricas las cervezas que nos estuvimos tomando hoy. Parecía que era agüita, pero era chelita. Pero era cerveza, como buenos ingenieros. Y disfruté mucho de la conversación. Agradecerte, Hugo, la invitación. Sigan, por supuesto, el canal de Hugo. Gracias. Y por supuesto acérquense, escuchen. Creo que la escucha es bien importante para hacernos humanos, para hacernos sensibles de lo que piensa, de lo que siente el otro. Por eso creo que estos espacios son súper relevantes, Hugo. Sí, Saúl. Y agradecerte el tiempo, Saúl, porque pues es un rato, ¿no?, que hay que dedicarle y como dices, quizá ha ido demeritándose la conversación y creo que es momento de potenciarla. O sea, es darle el espacio, brindarle la expresión, dice más que 1000 palabras. O sea, el perfil es mucho, pero la persona es mucho más. Exactamente. Entonces, no demeriten. La intención es eso, ¿no? Que potencien su personalidad, su forma de ser, sus valores. Esa es la intención, Saúl. Porque al final de cuentas, yo siempre digo, hay personas, Saúl, que quizás están pasando un mal momento hoy en día y no saben cómo salir de ahí. Exacto. Todos pasamos por ahí, Saúl. Seguramente tú todos también. Hemos estado ahí. Tenemos todos nuestros problemas. Y que no estamos exentos todos de estar en el hoyo alguna vez, ¿no? Entonces pareciera... Esa es la intención también, que conozcan que todos somos vulnerables. Al final de cuentas, todos somos vulnerables. Compartimos muchos problemas, ¿no? Tú decías, en tu caso, dices, bueno, pues a lo mejor yo no puedo tener bebés en este momento y es algo que yo traigo muy clavado, ¿no? Justamente, no manches, yo también, o sea, es algo que a mí también me pasa. Y personas me han escrito, oye, yo también he pasado por ahí. Y es ayudarlos a que salgan de eso, ¿no? O sea, de que crean que las personas de a pie justamente también pasan por los problemas cotidianos, ¿no? Entonces, al final, siempre dejo ese espacio como para motivar a las personas, o sea, que este mensaje no está limitado a los ingenieros ni a los estudiantes, está a la sociedad en general. Y creo yo que, como dices, va a crecer cuando tenga que crecer este proyecto. Y ahí va, paso a paso, escucha a la gente, como dices, y la audiencia, pues, fieles, pero pocos, pero fieles, ¿no? Entonces, va a ir de maravilla. Felicidades de verdad, Hugo, por el proyecto. Felicidades a toda la audiencia que nos escucha, que se toma el tiempo para escuchar, para conocer a los invitados. Y no solo a los invitados, o sea, es súper importante que a través de este espacio te estamos conociendo a ti. Y felicidades por el proyecto, por la iniciativa y todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Pues ya no queda más que despedir, Saúl. Vamos a despedir a los invitados, agradecer el tiempo que se queda. Y pues nada, pues esperemos que haya una segunda visita, Saúl. Claro que sí. Hay temas todavía, infinidad de temas todavía por tratar. Y pues ya llegaremos con una segunda agenda, ¿no? Para los otros temas. Claro que sí. Y ya nada más que agradecerte, Saúl, y que te tomaste el tiempo de venir. Gracias a ti y gracias a toda tu audiencia. Felicidades y sigan el canal, por supuesto. Súper relevante el espacio. Pues aquí también vamos a poner las redes sociales de Saúl y el canal de Saúl de YouTube para que lo sigan. Ahí le vamos a pasar el video para que lo comparta ahí en
el canal de Tech 21, ¿verdad? Se llama Estructura Tech 21, ahí en YouTube, me encuentran fácilmente ahí en YouTube. Perfecto, Saúl. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto, ¿eh? Que estén muy Hasta bien. luego. Listo, Saúl.